Pues ese aprender haciendo, que es la base también del constructivismo pedagógico, es un poco en lo que nos hemos ido apoyando. En un principio realmente lo íbamos haciendo por mera intuición, líneas internacionales de la ciudad jugable, de la ciudad de la infancia, de las ciudades educadoras. Nosotros veíamos claramente esa necesidad de trabajar con las manos, ¿no? Y del aprender haciendo y del aprender jugando. Todos esos conceptos están de base en nuestra filosofía de acción, ¿no? Y además en gran escala. Lo que nos vamos a encontrar es un patio completamente asfaltado, una presión de la pista deportiva porque es algo útil. Pero lo que es muy habitual es que el patio no esté ni dibujado. Estos efectos del microurbanismo, de las pequeñas acciones, porque en el fondo son pequeñas acciones, pero de mucho impacto. De Nucci, la ciudad de la infancia y todas estas cosas. Una ciudad apta para la infancia es una ciudad apta para todos, ¿no? O sea, encontrarse a niños, niñas en las calles, en nuestros parques, en nuestros espacios, habla bien de nuestros espacios, ¿no? Un espacio donde está lleno de niños es un espacio saludable. Pues si hay niños y niñas, es que aquí hay seguridad, hay familia, hay gente, hay vida, ¿no? Pues entonces lo que tenemos es que promover una ciudad amable, claro, amable con la infancia, ¿no? Y jugable. Eran espacios de la pedagogía sucia, ¿no? De la pedagogía donde tú te ensucias, donde tú juegas, donde tú transformas materiales y tal, ¿no? Tenemos personas de diferentes edades que habían sido niños en las décadas, en los 60, los 70, los 80, los 90, ¿no? Y hablaban entre ellos cómo jugaban en el espacio público de la ciudad vieja de Coruña, que era muy interesante porque cada placita, en función de su configuración, generaba un tipo de juego. En este episodio de hoy exploraremos el cruce entre la arquitectura, la educación y el urbanismo. Hablaremos sobre cómo el diseño y la pedagogía pueden ayudarnos a adquirir conocimientos abstractos y complejos y a ser conscientes en la forma en que experimentamos el espacio a través de las construcciones. Y si nos vamos a una escala más compleja y con las mismas bases, a cómo experimentamos y aprendemos a través del espacio urbano. Es un placer presentar a Fermín Blanco, arquitecto, educador y creador del sistema Lupo, una innovadora herramienta didáctica que integra el juego y la construcción en el aprendizaje. Su filosofía educativa combina el constructivismo social, el objetivismo y el materialismo filosófico, promoviendo el pensamiento y el aprendizaje a través de la acción. Que nadie se asuste, de todos estos conceptos pedagógicos y muchas más cosas hablaremos en este episodio. Fermín y su equipo trabajan en proyectos de regeneración de patios escolares y que además, en este episodio, hablaremos en concreto del proyecto de un colegio en Azkoitia, en Guipúzcoa, del País Vasco, en el que además de regenerar el patio escolar, también lo quieren abrir al conjunto de las calles del pueblo. Y por último, centrándonos en proyectos urbanos del propio estudio de Fermín Blanco, hablaremos del proyecto Eiron, un proyecto participativo que tuvo como objeto la creación de un espacio de juego a gran escala en la ciudad de A Coruña. Ahora sí, bienvenido, Fermín Blanco, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Icías? Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Muy cómodo hoy aquí. Antes de seguir, Fermín, danos una pequeña presentación tuya, que seguro que lo haces mejor que yo. Bueno, es muy difícil. Para mí, presentarme a mí mismo. Yo soy Fermín Blanco, como bien decías, para el mundo educativo soy Mr. Lupo, que es como me conocen en el ámbito educativo, y soy arquitecto de formación, periférico de nacimiento, y siempre hemos trabajado además en esas periferias de esto que estabas explicando, ¿no? Entre la pedagogía, la educación, el diseño urbano, ¿no? El urbanismo, el planeamiento, también la restauración y el mundo del patrimonio, y todo esto sin haberlo programado previamente nos ha ido llevando a que el proyecto pues va deambulando por estos mundos de una manera muy natural y pasamos de un campo al otro casi sin darnos cuenta, ¿no? Mi tesis doctoral, fíjate que tuvo que ver con un tema que fueron los huesos de Fisac, que es el mundo de la prefabricación, la industrialización en los años 60, y de ahí saltamos al diseño de juegos y juguetes, de construcción, y de ahí al diseño de espacios educativos, a la participación, al trabajo en la ciudad, y todo eso nos ha ido llevando por un camino que entiendo que está lleno de interés. Claro que sí. En esta conversación, Fermín, si te parece, comenzaremos entendiendo estas influencias pedagógicas que son como la base de tu trabajo y la evolución que estás siguiendo, y los principios clave que hay detrás también del sistema Lupo. Luego pasaremos a la aplicación en dos ejemplos concretos
para ver el proyecto de la naturalización del patio escolar de la Ikastola Xavier Munive de Azkoitia y el proyecto de Iron que hemos comentado en A Coruña. Fermín, ¿de dónde viene el sistema Lupo y cuáles como sus inicios y su evolución? En origen estábamos haciendo exposiciones en los museos, en los centros de arte contemporáneo ligados a un tema que yo dominaba mucho en ese momento porque era mi tesis doctoral, ¿no? Estábamos haciendo una exposición y íbamos por los museos y en los museos nos pedían una dinámica para las familias, la juventud, ¿no? Que además me decían muy simpáticamente las directoras siempre, dice Fermín, que esto está muy bien, estás mezclando públicos, pero realmente a los museos solamente nos vienen los colegios. Necesito que crees una dinámica para explicar todo esto, que son conceptos técnicos, de postesado, de pretensado, de puentes, de no sé qué, a la infancia, ¿no? Y entonces la manera de explicarlo, que se nos ocurrió en ese momento, era a través de procesos de construcción con gran escala. Empezamos con cajas de marisco, con cajas de por spam, de estas grandes, que son modulares, y a partir de ahí comenzó una dinámica de hacer talleres en programas semanales, normalmente son los sábados cuando nos unimos y tal, nos juntamos a todos, para diferentes edades, y ahí se fue creando el germen de la metodología, que ya una vez explotada, ya independientemente de los bloques, de las cajas, de cuál sea el material, la metodología es lo que se queda ahí, ¿no? Ahora ya da igual que estemos transformando un patio, o estemos analizando una ciudad, o estemos haciendo un plan general, o estemos jugando con piezas, ¿no? Lo importante aquí es la metodología, y es una metodología constructivista porque se basa y bebe de todos esos principios, ¿no? Desde Piaget y desde toda esa evolución pedagógica que implica ese crecimiento personal a través de la acción. Nos colgamos de todas esas líneas que tienen que ver con las pedagogías activas, ¿no? Como son conceptos muy complejos pedagógicos, si te parece, hacemos como un ping-pong en el que yo te voy diciendo las primeras frases y tú pues nos comentas cómo lo hacéis en el sistema Lupo y qué experiencias tenéis y bueno, profundizas todo lo que te parezca. Entonces, hablando, hemos dicho que una de las bases es el constructivismo social, que parte de la idea de que el aprendizaje ocurre en un contexto social y a través de interacción con los demás. En el sistema Lupo, por lo que he podido investigar, está así desarrollado y fomenta el aprendizaje colaborativo en el que los niños y las niñas construyen en equipo estructuras con 7 tipos de piezas, que serían las piezas que aparecen en vuestra web, que luego la ponemos abajo en la descripción, y a través de esa construcción pues desarrollan habilidades de comunicación, cooperación y resolución de problemas. ¿Cómo lo ves? Tú piensas que nosotros cuando empezamos con todos estos talleres éramos arquitectos jóvenes que luego fuimos creciendo, luego fuimos padres, luego fuimos tal, y éramos gente salida de una universidad o de varias universidades, cada uno había recibido su formación y todos nos enfrentábamos a ese mismo miedo que hay cuando empiezas profesionalmente, que es la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, ya te has formado y ahora te lanzan a la vida profesional y realmente pues notas que te falta esa experiencia que te va a ir dando el hacer, ¿no? Bueno, pues ese aprender haciendo, que es la base también del constructivismo pedagógico, es un poco en lo que nos hemos ido apoyando. En un principio realmente lo íbamos haciendo por mera intuición. Y fueron realmente los que nos acompañaron en este proceso, que eran las familias, los niños y las niñas que venían a esto, que muchos procedían del mundo educativo, eran psicólogas, eran pedagogas, eran profesoras, las que nos iban explicando a nosotros las bases pedagógicas de lo que nosotros hacíamos en los talleres cada sábado. Y fueron las que finalmente nos invitaron a dar el salto de lo que es la pedagogía no reglada de los museos al mundo reglado de la escuela, ¿no? Donde ya el problema es mucho mayor, porque ya los grupos son mayores, la ratio se dispara, hay que evaluar a los niños, bueno, pues todo eso nació en esa libertad que nos permitió explorar y experimentar dentro de la educación no reglada de los museos y centros de arte contemporáneo. Vale, o sea, fue bastante natural. Empezasteis a hacer y luego dijisteis, vale. O sea, pues las propias así, profesoras os dijeron, explicando. Ojo, que esto está teorizado y os habría venido bien también para profundizar y hacerlo mejor. Y eso nos ayudó también a darnos cuenta de la necesidad de la práctica experimental, que es lo que nos acompaña constantemente, que es muchas teorías y muchos centros de investigación están investigando, pero las investigaciones, y más en educación, también ocurre en urbanismo, se quedan cortas por el tiempo, porque no hay resultados inmediatos. Entonces, claro, tú a lo mejor tienes un programa de investigación de un curso escolar, lo prorrogas a un segundo curso escolar, pero es que nosotros llevamos 20 años haciendo esto.
es que hay niños que llevan con nosotros 15, 16 años, que los hemos ido viendo crecer, cambiar la voz, los dientes, la cara, que ahora ya son estudiantes de la universidad, que nos acompañan en nuestro propio equipo como monitores o como pedagogos ya, como educadores dentro del programa. Es decir, es esa capacidad de tener constantemente un laboratorio experimental nos ha permitido profundizar en lo que a lo mejor en otras ocasiones otros teorizan, ¿no? O tener esas bases teóricas aplicadas en la práctica experimental, ¿no? Y experiencial. Vale, o sea, ves combinando desde el principio práctica y teoría y viendo lo que funciona, lo que no, y viendo a los chavales también se aprende, ¿no? De hecho, esta confusión que genera siempre esta mezcolanza entre el concepto Fermín Blanco, sistema Lupo, tal, nace de ahí, de que sistema Lupo es un laboratorio experimental donde constantemente se está en esa clave pedagógica experimentando con procesos de lo más variopinto. Se pueden estar investigando nuevos materiales para la pedagogía, materiales didácticos, como programas, como divulgación, como transformaciones efectivas, ¿no? Ya del ámbito en el espacio educativo o en el espacio urbano. Tenemos una rama importante que es la formación de los profesionales, es decir, formación de adultos en este campo, y también una bandera fundamental de todo esto es dar cabida a la voz de la infancia y de la adolescencia, es decir, introducir la mirada adolescente y juvenil en los procesos de diseño y de toma de decisiones, y esa es una parte importante que nos entronca pues con líneas internacionales de la ciudad jugable, de la ciudad de la infancia, de las ciudades educadoras que comentábamos. Todo este es un mundo que se intenta también potenciar, ¿no? Y que en el urbanismo tiene mucha presencia. Para nosotros la ciudad, la arquitectura en general, la ciudad porque tu espacio es fundamentalmente urbano, de urbanistas, es material pedagógico. Y esa es nuestra gran lucha, nuestra gran bandera. Es decir, la arquitectura, el territorio, está en el currículum desde infantil hasta en todas las fases, ¿no?, de la educación, porque realmente está en el currículum. Los niños y las niñas hacen rutas, tienen que dibujar planos, tienen que hablar de conceptos de escala, de territorio, del barrio, de tal, insistentemente, pero nos falta un armazón más común y es el que intentamos introducir en los programas educativos, que su espacio educativo y su ciudad, su barrio, su territorio formen parte del material pedagógico del centro y del curso escolar, y que puedan existir programas y proyectos de centro estrechamente vinculados a su realidad ambiental y territorial. Muy bien. Otro concepto que sueléis usar es el objetivismo, que se centra en la manipulación de los objetos, o sea, usar las manos, que además en el mundo tan digital como que, aunque se está volviendo a recuperar, bueno, no sé, coméntame cómo lo veis, porque hubo como una moda muy fuerte de meter pantallas y la digitalización en la educación, y ahora se está volviendo a ver que eso no va bien, y a usar las manos. Y bueno, el sistema Lupo sí que es muy manipulativo y permite a los niños que aprendan conceptos abstractos de arquitectura, de escala, de urbanismo, de ingeniería, de matemáticas, de la sensación de peso, no peso, a través de la manipulación de los objetos, y en concreto el sistema Lupo, que aquí sí que son esas 7 piezas, que luego se expande mucho, pero bueno, para concretizar también tenéis las 7 piezas que hacen eso. Sí, nosotros para empezar a tener, nosotros veíamos claramente esa necesidad de trabajar con las manos, ¿no? Y del aprender haciendo, y del aprender jugando. Todos esos conceptos están de base en nuestra filosofía de acción, ¿no? Y además en gran escala, es decir, para que las construcciones que se hagan no sean como las del juguete doméstico en pequeñito, sino que además puedan ser en grande y entonces puedan trabajar entre varios, y ahí se desarrollan los roles propios de un trabajo en equipo, ¿no? Donde puede haber una colaboración, donde se reparten los roles y donde durante el proceso están pasando muchísimas cosas que luego al final pues terminan en un desmontaje, porque en estos talleres se trabaja con el concepto de lo efímero, ¿no? Se construye, se deconstruye, se vuelve toda la caja. Entonces, para hacer todo eso, efectivamente puedes trabajar con un material no formal, materiales informales, materiales reciclados, materiales tal, que se utilizan, pero también nosotros en un momento dado vimos la necesidad de crear un material estructurado propio que también acompañase en paralelo a esto. Nosotros en nuestros talleres no se juega solo con las 7 piezas, las 7 piezas es una línea, que es la línea del material reglado y el material estructurado,
pero en paralelo estamos trabajando con material desestructurado, reciclado, nunca tenemos nunca somos solo una cosa, ¿no? Porque de hecho eso es muy malo, yo entiendo pedagógicamente, o sea, yo todos los centros que veo que están trabajando, no sé qué, a mí sinceramente lo que más me convence es siempre aquel que picotea entre los diferentes tipos y lo hace suyo y lo adapta a su realidad pedagógica, a su familia, a su realidad social o a su realidad ambiental, ¿no? Decir, no, si no haces esto ya te estás saliendo del método Montessori o ya te estás saliendo del método no sé qué. Digo, bueno, pues es que los métodos al final hay que combinarlos, o es como yo lo percibo, ¿no? Incluso sistema Lupo también. O sea, yo no entiendo que solo se pueda hablar de arquitectura utilizando los bloques de Lupo. No, eso no. O sea, eso es una cosa que hay que ir adaptando, mezclando y jugando. Nosotros en donde hemos puesto una avanzadilla y donde hemos propuesto algo nuevo, pues en el juego de construcción de gran escala. Para hacerlo, pues eso, cooperativo tal, porque era un hueco que veíamos que nos faltaba como el material para hacer esto, ¿no? Pero eso no implica que estemos trabajando con todo tipo de materiales, y ahora trabajamos con espumas, y ahora trabajamos con textiles, y ahora con cables y con cuerdas, porque cada material te habla de una materialidad, te habla de unas técnicas, de unas tecnologías, y el mundo del bloque te habla de la gravidez, de la pesadez, de la arquitectura de la piedra, de la arquitectura que te lleva a lo medieval y a la compresión, pero el mundo de las telas y de los cables te habla de tracción y te habla de otras técnicas que también hay que conocer, y cuando hablamos de densidades utilizamos unas esponjas, y cuando hablamos de otras cosas, entonces para nosotros tocar y manipular es la esencia del asunto. Por eso lo hemos pasado tan mal durante la pandemia, cuando de repente todas nuestras talleres se habían tenido que reinventar de mano, porque no podíamos compartir materiales, porque todo tenía que ser digital, porque tal. Entonces ahí realmente fue un proceso tremendo para nosotros, ¿no? Pero bueno, también hicimos nuestros talleres online, hicimos nuestras sesiones, y también nos adaptamos, y también tenemos un Lupo digital, que es el Lupo inmaterial, dentro de esas versiones, ¿no? Uno de los retos que lanza Lupo cuando nace con sus 7 geometrías, lanza 2 retos. Uno es, con esas 7 piezas, cómo se puede combinar de cuántas maneras distintas para llegar a comunidades locales, porque aquí lo interesante es crear las partes, los elementos simbólicos de cada sitio, ¿no? Y todo el mundo quiere tener su iglesia, su pequeña ermita, su fuente, su faro, lo que es representativo, y entonces ya trabajábamos con esos conceptos a través de la construcción. Pero otro reto en paralelo es construye estas 7 geometrías con el material que tú consideres. Entonces el Lupo pasa de ser de espuma, pasa de ser de madera, de chocolate y te lo comes, de hielo, te lo autofabricas, investígalo y trabájalo y manipúlalo, ¿no? Entonces durante la pandemia se utilizó mucho el Lupo que te autoconstruías, porque así no tenías que compartirlo y te lo permitían, ¿no? Cada uno se hacía su Lupo con cerámica o con piezas tal, ¿no? Entonces, quiero decir que más que un juguete en sí mismo, es una herramienta abierta para ser pues utilizada por el docente en el aula o por las familias o bueno, en ese sentido, ¿no? Pero es cierto lo que dices, que esa esencia de lo manipulativo que está muy presente a veces no vende, por lo que sea, ¿no? Se entiende como que es algo antiguo, como que la modernidad está vinculada a la digitalización y que por tanto no estamos innovando utilizando las manos, ¿no? Lo cual es un error de concepto muy gordo, y evidentemente cuando utilizas las manos estás utilizando pues los sentidos y la aproximación al material de una manera muy diferente. Cuando puedes llegar al extremo de hacer una silografía, estás tallando un taco de madera y estás entendiendo la dirección de la veta y sabes cómo entra esa herramienta en esa veta y cómo entra más fácil de una manera que de otra, y cuando lo imprimes y tal, y si además eso lo haces entre varios, estás socializando al mismo tiempo, y entonces existen una serie de componentes pedagógicos que se desechan, pero hay que volver a ellos porque están en nuestra propia esencia del ser humano, ¿no? Nosotros cuando empezamos a investigar esto del juguete, nos tuvimos que ir a los juguetes originales, a los del siglo XIX, a Froebel, a los maestros centroeuropeos, que fueron los que realmente inventaron el propio concepto de infancia, el kindergarten y todo esto que nace en Alemania, en Centro Europa,
ahí en torno al siglo XIX, y son los que empiezan a trabajar con los bloques de construcción de madera, los tradicionales que todos tenemos en mente, el cilindro, la pirámide tal de base cuadrada, no sé qué, y eso no eran juguetes, eran herramientas pedagógicas que acompañaban al libro, que acompañaban a la teoría. Luego la industria juguetera los comercializó y los metió en las familias en forma ya de producto de mercado y de juguete lúdico, ¿no? Pero su base es pedagógica y ahí están las esencias de la pedagogía. Froebel, además de crear los bloques, creó también sus complementos pedagógicos, que eran retos que incluían pues el picado, el pinchado, el cosido, no sé qué. Hay un fuerte movimiento ahora en las escuelas también de intentar volver a introducir la costura, el bordado y todo esto en los currículos educativos. Ahí hay mucho mucho tema. Sí, además creo que ya se sabe que la relación entre la mano y el cerebro para inteligencia y para desarrollar la inteligencia es súper importante. O sea, porque creo que era, no sé, pero primero empezamos por lo material, por lo real, hasta cierta edad, creo que eran los 6, 7 años, y luego empezamos a abstraer. Pero si pasas por la fase manipulativa, tienes muy buena base para luego poder abstraer mucho mejor. Son los grados que Piaget nos hablaba de la evolución pedagógica de la infancia de los 0 a los 12, cómo vamos pasando, ¿no?, hasta el proceso operacional abstracto, ¿no?, desde la psicomotricidad básica hasta... Sí, ojo que yo también, o sea, ya se me pasó la infancia hace mucho, pero cuando te pones a leer o a estudiar, o sea, se escribe mucho. Bueno, a mí me pasa, si no subrayo o escribo o no sé qué, como que no entra igual, ¿sabes? Ya, sí, bueno. Eso y tengo como una relación ahí de la manita. Y luego otro tema que me parece un acierto muy bueno que habéis hecho es el tema de la escala, que cuando te refieres que hacéis construcciones que, claro, que son más grandes que los niños, y esto me guay porque he visto algún vídeo que tenéis que los niños pasan por debajo de las estructuras que han hecho, entonces el tema espacial me parece un acierto. O sea, que no es solo el niño por encima manipulando, sino que ya se ha montado una estructura y para el tema espacial y para vivir esa espacialidad, no sé si podría decir eso así. Sí, y el que se te caiga la demolición, el hecho de trabajar con materiales grandes pero que no son dañinos, digamos, son inocuos desde el punto de vista de la... Bueno, de Poliespan, ¿no? De Poliespan fueron en su origen con las cajas, ahora ya son espumas, que evidentemente son inocuas y se te pueden caer y tal, pero mantienen una mínima rigidez para conseguir la estabilidad en altura, ¿no? Pero cuando se te cae ese momento de... ¿no? Pues hay que volver a rearmar, pero hay que rearmar no solo la estructura, hay que rearmarse como equipo, ¿no? Entonces eso era lo que me decían los psicólogos de la resiliencia, ¿no? Que decía, la resiliencia que nosotros habíamos estudiado en la física de materiales, pues yo en aquel momento no sabía que los niños y las niñas podían ser resilientes, ¿no? Dice, bueno, pues la resiliencia, que es ese rearme, no es fácil de conseguir con materiales pedagógicos. ¿Cómo consigues forzar el error? ¿O cómo consigues llegar a retos que generen error para que tú te rearmes y además entre varios, ¿no? Bueno, pues esto era una buena, y sigue siendo, es una buena manera de conseguir también esos efectos, ¿no? Vamos a hacer la torre más alta con estos bloques y a ver, se nos cae, cómo la volvemos a montar, cómo la volvemos a repensar entre todos y cómo nos coordinamos para que la torre suba, ¿no? Luego hay cosas que siempre funcionan, es decir, los retos del ser humano de ir hacia arriba o ir en horizontal, las torres y los puentes, siempre están ahí, ¿no? Y en educación y en lo lúdico está muy presente todo esto. Sí, pero es muy interesante, ¿eh? Porque claro, tú dices, voy a construir así, se te cae y dices, ¿qué ha pasado? Ahí estás metiendo el sistema crítico, o sea, el pensamiento crítico, razonamiento. Ahí está, y efectivamente. Y el repensar y el volver, y el no darte es por un vencido, experimento, ¿no? Puro y duro. O Y sea, piensas que va a pasar esto, no ha pasado, ¿qué ha pasado? Claro, por eso dices, cuando ves una acción, un grupo de niños, niñas jugando, tal, aparentemente es una cosa pues muy sencilla, muy tal, pero ahí dentro están ocurriendo tantas cosas, hay tal riqueza que bueno, que es un campo de estudio y nosotros es un tema que hemos ido desarrollando durante años y que nos ha apasionado. Realmente ninguno habíamos pensado que íbamos a dedicar tanto tiempo a este mundo, ¿no? Que luego se va mezclando porque se va enriqueciendo, porque una cosa te va llevando a otra,
pues con lo que es el codiseño, la participación, el acentuar la visión y la visión desde la infancia, el dar protagonismo a la infancia en nuestra sociedad actual, pero no la hiperprotección que tenemos ahora y nuestro cariño hacia la infancia como seres ¿no? únicos y tal, sino creernos realmente que pueden participar de la toma de decisiones y pueden participar del espacio público, ¿no? Darles lugares de juego, darles lugares de espacios seguros pero libres al mismo tiempo, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros entornos. Nos lleva al tema del juego libre y que si hay un error no pasa nada, se vuelve a hacer o tal, o sea, no hay una presión ahí. Me imagino que se echarán horas allí en el taller, ¿no? Se engancharán ahí los niños en plan de no me muevo de aquí. Claro, bueno, nosotros los talleres siempre digo que no tenemos un público cautivo, ¿no? Esa es la riqueza de lo no reglado, lo no formal. A mí me gusta más llamarlo no reglado, ¿no? Que es que realmente los niños y las niñas van porque les interesa, porque no pero es como en la escuela que están obligados, ¿no? Sí, será muy Entonces, atractivo ir allí. Es muy atractivo, pero también es cierto que siempre hay perfiles y perfiles, siempre hay a quien le interesa más este tipo de talleres que a quien le interesa más otro tipo. Entonces, bueno, pues durante los años hemos ido abriendo inscripciones. Nunca son talleres únicos, suelen ser programas de 10 sábados o de 10. Entonces, durante ese periodo de tiempo, pues se van tratando temas. No son talleres los llamamos de arquitectura porque construimos y porque hacemos esto, pero realmente uno de los grandes errores a que lleva es que se cree que estamos creando futuros arquitectos y arquitectas y no se trata de eso. De hecho, muchos son de arquitectura, pero realmente la arquitectura es tangencial, se están tratando otros temas de género, temas de lo que sea, de naturaleza, de patrimonio, de lo que comentabas al principio, ¿no? Podemos estar tratando temas de simetría o de arte en general, pero utilizando la arquitectura como un hilo argumental. Y de hecho, de todos los que tenemos en nuestros talleres de todos los años, ninguno hasta ahora creo que van a venir unos cuantos, pero hasta ahora ninguno se ha matriculado en arquitectura, en carrera, porque realmente lo que estamos es formando ciudadanos y ciudadanas críticas, no arquitectos, ni ingenieros, ni técnicos, ¿no? La aplicación de estos conceptos, porque claro, es como lo hablábamos ayer, el sistema Lupo es como toda esta filosofía, o sea que no solo son las piezas, es toda la filosofía, pero luego como estudio Fermín Blanco, pues lo aplicas en muchos proyectos que estás metido, sí. que estás haciendo muy bien. Y si te parece, vamos a comentar el proyecto de los patios escolares que se está trabajando mucho ahora, de la naturalización y pasar de esas planchas de hormigón de campo de fútbol y tal a los proyectos tan chulos que hacéis, que nos vas a dejar un PDF que lo dejamos en la descripción para que quiera verlo en concreto cómo estáis haciéndolo. Vamos a hablar de este proyecto. Es la naturalización del patio de la Ikastola Xavier Munimeda Azkoitia, que es, además, lo he traído para este podcast porque no es un patio cerrado, sino luego lo queréis abrir fuera del horario escolar al pueblo y que dé servicio como parque o bueno, como un lugar para los niños también. ¿Y eso cómo lo tenéis? Sé que tenéis varios proyectos previos que habéis hecho en Galicia, en Navarra el tema escola, el Verde Apistu en Donosti, y cuéntanos un poquito en general la filosofía o cómo lo lleváis a cabo y luego en concreto el tema de Azkoitia. Vale, sí, efectivamente, nosotros, igual que te comentaba el tema de los talleres, podría hablar de los patios, es decir, a nosotros nos gusta, son programas, entonces son programas de varios patios en transformación con comunidades que optan por esta transformación, ¿no? En función de, porque esto es un tema que sería un tema epitelial o sería un tema demasiado superficial si solamente lo tratásemos desde un punto de vista de urbanización de un espacio duro, como decías, ¿no? Nosotros a día de hoy, y eso es una realidad en todo el Estado realmente, es la realidad a la que hemos llegado con nuestro espacio educativo, pedagógico, o sea, de lo que es la infraestructura, más o menos va siguiendo los mismos caracteres, es decir, tenemos una infraestructura envejecida, fruto del paso de los años, que hay que ir adaptando las normativas ambientales a las realidades actuales, que tienen que ver fundamentalmente con todo el mundo de lo energético, pero también con los derechos universales como la accesibilidad. Hay muchísimos colegios todavía
por España delante que no tienen ascensor o que no tienen... o sea, te sorprendería el nivel de déficit que hay en toda la red, ¿no? Yo trabajo en la red pública y es deficitaria, ¿no? Es un tema, un melón que en algún momento una administración superautonómica, me temo, tendrá que acometer. Y nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo un movimiento que nace desde lo pedagógico, desde el profesorado, que tiene que ver con la adaptación de sus espacios a nuevas pedagogías, a nuevos modelos, a nuevas realidades. Y colgados de ese interés, de esas nuevas pedagogías, de esa nueva aproximación, pues hay otro tipo de intereses también, que es, pues en el caso del patio, la naturalización de los espacios, la lucha contra las islas de calor en las ciudades, la optimización de los recursos públicos. Por eso es tan importante tratar el patio como parte de la ciudad y no como una pieza enclaustrada en sí mismo. Al final los colegios, en un mapa de ciudad, vas a tener por distritos una serie de colegios y eso es una dispersión que solamente con naturalizar esa red ya estarías naturalizando la ciudad en un porcentaje alto, ¿no? Si además, ya que lo tienes que hacer y ya que los recursos para el mantenimiento y la conservación e incluso las transformaciones de los patios suelen recaer en las administraciones locales, que son a su vez las que tienen que mantener los parques, jardines, es decir, la red urbana pública, pues aparentemente todo nos lleva a que es bastante lógico pensar en una compatibilización de estos usos. ¿Qué ocurre? Que esto que parece tan lógico y tan natural es una auténtica odisea. O sea, es dificilísimo. Entonces, nosotros lo que intentamos con estos programas es atar todos estos cabos, coordinar todos estos intereses para hacer lo que en teoría tendría que ser muy sencillo, pero que en la práctica es, en algunos casos, hasta imposible. O sea, que es hacer espacios amables y naturalizados en el entorno de un patio escolar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos o todos pensamos en un patio escolar, pues bueno, tendremos nuestros recuerdos de infancia. Lo habitual es que nuestros recuerdos vengan de esos momentos del patio, que eran momentos muy buenos, porque eran momentos donde jugabas, donde normalmente te reunías con tus amigos, tus amigas, te lo pasabas bien, y que más y que menos tendrá algún recuerdo de alguna sombra, de algún árbol, de algún elemento natural. Bueno, pues si todos nosotros volviésemos a nuestros patios, lo que va a ocurrir en gran medida es que lo que nos vamos a encontrar es un patio completamente asfaltado, donde esa parte no formalizada que a veces había en los patios, donde tú podías excavar hoyos en la arena o hacer montañitas o hacer tal, seguramente haya desaparecido porque ahora sea una plancha de hormigón que es una pista deportiva, donde aquel árbol que daba sus hojas no sé qué ha acabado talado por un coste de mantenimiento, donde esa parte que era de pradera o tal ya ha sido llenada de otro material, que generalmente es siempre lo mismo, es una presión de la pista deportiva porque es algo útil, digamos, ¿no? Dices, bueno, pues es la pista. Claro, tú, como sé dónde has estudiado, tu recuerdo no vale, porque tu recuerdo, tú ya estuviste en un cole muy bueno, que ya nació bien de nacimiento, ¿no? O sea, claro, que es la Castola Mayur de Pamplona. Sí, ayer hablando, como ya sé que ha trabajado en la Castola Mayur, era como, yo estudié ahí. Bueno, o sea, pues mi recuerdo no es de un colegio, de hecho es un magnífico muy ejemplo. Moderno, sí. Claro, y era gigante. De autor, firmado por Fermín Modrego, gran arquitecto, con mucha sensibilidad, donde el ladrillo se trabaja y la formalización de las formas se trabaja muy bien, y la urbanización y los árboles que tenéis allí, pues en mi época eran pequeñitos, me imagino que ahora habrán crecido bastante. Lo que pasa es que sí que teníamos muchas vistas, o sea, no es una zona como muy cerrada. Sí, es Iturrama, pero está como casi a la bajada para la universidad, la del Opus, entonces como que no da sensación de agobio, no... Pero no, bueno, es que está bien orientado al mediodía. Pues tienen, entonces, en ese colegio pues tienen el problema a lo mejor contrario, que necesitan más sombra, porque algunos de los árboles, por el efecto del calor, no se han desarrollado. Entonces ahora hay que introducir ahí zonas
con tierra estructural, con suelos estructurales, con mayor nivel de calidad de sustrato, llevando riego, no sé qué, pero se hacen efectos. Pero para que se haga cualquier intervención en un patio, tiene que estar de acuerdo la comunidad educativa de que vamos en ese camino. Es decir, que las niñas van a empezar a mancharse, van a empezar... Entonces necesitan esa pedagogía activa, necesitan esos conceptos de los que hablamos al inicio de pedagogía del riesgo, de que queremos que salten encima de una roca, pues esa roca... ¿Por qué han ido desapareciendo los areneros de las ciudades? ¿Por qué han ido desapareciendo... ¿Por qué han sido sustituidos progresivamente por esos mares de caucho, ¿no? ¿Por qué queremos que los niños salgan limpios del playground, ¿no? De la zona de juego? ¿Por qué todo tiene que estar hiper seguro, hiper controlado? ¿Por qué tiene que haber esa vallita que separa la zona infantil del resto del parque? ¿Por qué no pueden entrar animales? ¿Por qué tal? Bueno, pues porque todo, evidentemente, hay que conseguir unos acuerdos y unas balanzas. Es decir, porque cuando nosotros llegamos con nuestras propuestas a un centro, que generalmente llegamos porque nos llaman, porque esto no se puede imponer, o sea, la comunidad educativa es la que tiene que pedir y solicitar entrar en estos procesos, nosotros tenemos que acompañarles y tenemos que codiseñar con ellas esa transformación. Pero esa transformación tiene que llegar hasta el límite que se puedan permitir como comunidad, que no es el mismo, es distinto en todos los casos. Incluso tienen que convivir todas las sensibilidades dentro de un mismo claustro, que es muy difícil. Y luego lo que tenemos son muchos niños, muchas niñas conviviendo en un espacio acotado, con lo cual es una jardinería o es una manera de trabajar la naturalización de estos espacios que va a tener un uso mucho más intensivo que un parque habitual, porque son muchos todos los días jugando en el mismo sitio. Entonces, bueno, todo esto que implica la naturalización de espacios, que implica la selección de elementos de juego y cómo se diseñan o cómo se ponen, tiene que ver con un cambio en la conducta y en el uso de utilización del patio, que en el fondo es como el preámbulo a lo que va a ocurrir en el espacio público. Es decir, cómo nosotros trabajamos el patio, los roles que se van a generar en el patio, cómo se van a qué partes destinamos del patio, a qué según qué actividad, es lo que nos va a permitir que ciertos niños, niñas ocupen más o menos unas zonas, a quién les vamos a dar más protagonismo, quién menos, o sobre todo de qué manera hay que intentar integrar todas las sensibilidades y todas las realidades que tenemos en un cole, ¿no? Estoy diciendo esto, pero en el fondo todos sabemos a qué me estoy refiriendo, la historia del campo de fútbol y todo esto, ¿no? Te he visto en algún vídeo decir que el inicio de todo es tener, o sea, que el patio no sea algo ahí que quedó, que nadie pensó en él, sino tomar que el propio claustro, la comunidad educativa toma el patio también como espacio de juego, de pedagogía activa, pero pedagogía, o sea que los chavales, los niños y las niñas están mucho tiempo ahí también. Entonces, hacerlo mucho más amable, más naturalizado, vamos, o sea, como pensar en el patio de forma pedagógica. Es muy, muy habitual que yo cuando llego a un centro, llegamos nosotros a hacer una transformación y tal, lo primero solicitamos los planos, ¿no? Los planos de... Es muy habitual que no haya planos actualizados o que están más o menos desactualizados, es decir, pues a lo mejor se le han ido haciendo cosas al edificio, se le ha ido cubriendo una pista, se le ha metido un ascensor, se le ha ampliado un ala y a lo mejor eso no está todo condensado en el mismo plano, pero lo que es muy habitual es que el patio no esté ni dibujado, o sea, que sea una cosa blanca alrededor del edificio, es decir, o como mucho tiene unas canchas dibujadas ahí que a lo mejor se corresponden o no se corresponden con lo actual, pero no hay un proyecto normalmente de patio igual que hay un proyecto de edificio, eso suele ocurrir, ¿vale? Y luego por otro lado, entonces claro, hay que hacer proyectos de patio, claro, hay que pensarlo, tal, dibujarlo, no sé qué, pero luego además es que yo siempre digo que el patio son 3 patios, por lo menos, cuando hablamos del patio todos de alguna manera la cabeza se nos va al momento del recreo, ¿no? Cuando salimos del aula y nos vamos al recreo, a disfrutar del espacio abierto, a desfogar, ¿no? Y luego volvemos al aula. Entonces unos harán una cosa, otros harán otra, y volvemos al aula. Pero lo cierto es que además de ese momento, que ya es de por sí, tiene una riqueza tremenda, los seguimientos de patio te darían unas sorpresas increíbles, ¿no? Los niños que están solos, las niñas en los perímetros de las canchas de fútbol, una mayor parte de un perfil de alumnado ocupando la pista, otro perfil que desaparece, o sea, una lectura
del patio al modo de William White cuando grababa con timelapse el movimiento de las personas por Manhattan, ¿no? Bueno, pues esas cosas que son las que hacemos nosotros en estos programas, pues te da una riqueza de resultados tremenda. Pero eso es solo uno de los usos del patio. Hay otro uso que es el que estabas comentando, que es el patio como espacio pedagógico complementario al interior. Es decir, no estás en el recreo, pero tú sales con tu grupo afuera, pues porque tienes una grada, porque tienes una zona en sombra, porque tienes una zona de experimentación, porque tienes la huerta urbana, porque tienes unos semilleros, porque tienes una riqueza de espacios que te permiten dar pues las clases allí, o estar haciendo actividades allí, o construir, o geometría, o lo que sea, ¿no? O sea, se puede hacer de todo, fuera del aula, o sea, y el ejemplo de esto está el modelo de las escuelas bosque y todo esto, que sería el otro extremo, ¿no? Escuelas que no tienen edificio, o que no necesitan el edificio, que es todo exterior. Y luego está el tercer punto, y con esto entroncamos con Xavier Munive y Azcoitia y tal, que es cuando el cole, el patio, se abre fuera del horario escolar. Es decir, el patio como pieza urbana, como parte de la ciudad, o del barrio, del pueblo, de lo que sea, en función de dónde estemos, ¿no? ¿Qué ocurre, Xavier Munive? Pues que estamos subiendo la apuesta a tope. O sea, en Xavier Munive es todo esto que acabo de contar, ¿no? Es un edificio años 70 que se ha ampliado con un ala para infantil, que ya tiene integrado, es una planta en L, está en el límite de casco histórico de Azcoitia, con lo cual ya está en un sitio estratégicamente muy bien localizado como continuidad del casco histórico, que tiene una cierta apertura hacia una zona peatonal, digamos, no sufre el estrés del vehículo, por ejemplo. Está bien orientado en el sentido de, está orientado a mediodía, con buen soleamiento, pero y además tiene un equipamiento que es muy útil, que es el frontón. Tiene un frontón abierto al exterior, hacia esta zona del patio, en un pueblo que es pues caracterizado por juego de pelota, ¿no? Pues es decir, es un sitio donde además existe. Eso te iba a decir, aclara lo que es un frontón, porque claro, yo cuando me fui de Navarra era como, uy, no hay frontones. Era como, no hay frontones. Claro, mi pueblo que son 4 gatos, hay un frontón. Es un monumento, como, o sea, el frontón y la pelota como juego, a mí me parece lo más. Explica lo que es, porque ver a los críos jugando, o los mayores jugando contra los frontones que se hacen contra las iglesias, o contra en las plazas mayores, en los pueblos, los que todavía quedan en uso y en acción, a mí me parece una optimización del espacio público con el deporte y la socialización maravilloso, algo que está por supuesto protegido, pero que, como todo, pues sufre momentos de mayor o menor auge, ¿no? O sea, hay muchos pueblos que ya empiezan a perder esa tradición del frontón, pero por ejemplo Azcoitia, yo la primera vez que fui a reunirme con la alcaldesa allí, al entrar por la puerta del ayuntamiento, en el propio pórtico de entrada del ayuntamiento, eso es un frontón. Y ya tienen allí la chapita, la línea, y allá estaban 3 críos jugando, echándose una partida allí. A mí eso me parece que no hay mejor recibimiento ni mejor carta de presentación para un ayuntamiento que entrar con unos niños jugando a los pies de tu puerta. O sea, me pareció una genialidad, ¿no? Digo, joder, este pueblo es la leche, ¿no? O sea, ya te recibe muy bien. Entonces, si ya, porque esto es otro tema, que evidentemente cada proyecto, pues como cada proyecto de arquitectura, de urbanismo, lo que sea, tiene que ser diferente. Tú no puedes ir haciendo el catálogo de patios y hacer el mismo patio en todos los sitios, ¿no? Tú tienes que hacer un patio o un espacio educativo, ya sea un patio, ya sea lo que sea, que esté ligado al propio proyecto pedagógico del centro. Entonces tienes que estar estrechamente trabajando con la comunidad. Claro, la comunidad es muy compleja. La comunidad fundamentalmente tiene, aparte de los niños y las niñas, tiene el claustro de profesorado, y tiene las familias, y tiene la administración local con la que se hacen los consejos educativos, donde se toman decisiones y tal, ¿no? Yo normalmente aconsejo hacer estas transformaciones de la mano del profesorado. A mí me gusta, yo considero que en toda esta ensalada de ingredientes, el profesional es el profe, es la maestra, las profesoras,
por eso nuestro programa en Galicia se llama Mestra de Obra, ¿no? Son las maestras que lideran estos procesos de transformación. Y luego ellas son las que llevan todas estas metodologías y todas estas propuestas que nosotros vamos lanzando y vamos codiseñando con ellas a la infancia a través de las aulas o a las familias en los momentos oportunos, ¿no? Yo no llego normalmente a una escuela a transformar el patio de la mano del AMPA, de las familias. No, eso no lo he hecho y por eso y conozco sus consecuencias. No es lo mejor. Entonces, combinar todos estos intereses hace de un centro educativo una auténtica bomba de relojería cuando quieres cambiar cualquier cosa, aunque sea el horario o el sitio por donde entra el autobús al centro. O sea, cualquier cosa que quieras cambiar es muy difícil en un centro escolar. Sorprendió después de la pandemia cómo a través de la pandemia se pegó un revolcón a muchas cosas y cosas que parecían inamovibles se empezaron a mover con una agilidad impresionante, ¿no? Con lo cual se demostró que las cosas sí que se pueden cambiar, ¿no? Lo que pasa que cuesta horrores. Nosotros los proyectos que teníamos en marcha durante la pandemia, por lo que hicimos fue aprovechar dentro de lo que pudimos algunas de esas momentos de apertura de tal, pues para aprovechar y cambiar cosas que nos estaba costando cambiar, modos de acceso, horarios, rutinas de ciertas cosas para que ya quedasen cambiadas y luego, bueno, continuar con estas cosas. Hay dos líneas de transformación, las que son, vamos a decir, materiales y las inmateriales, ¿no? Las inmateriales y muchas veces son tan difíciles unas como otras. O sea, las que tienen que ver con horarios, con metodologías, con cambios, que solo hay que proponérselo. Hay muchos centros donde todavía entra el coche en el patio. ¿Sabes? Es que hay mucha historia aquí, ¿eh? Entonces, y hay otras transformaciones donde hay que meter una pala, y hay que picar los suelos, y hay que naturalizar, y hay que meter riegos, y hay que Entonces, entre medias, pues normalmente necesitas, por un lado, y primero de todo, tener concienciada a la comunidad de que vamos hacia esa transformación, y después tener concienciado a todo el mundo de que hay que invertir ahí, de que hay que hacer inversiones para picar pistas y naturalizar los espacios. En este caso del Xavier Munive, como te decía, ellos ya tenían un frontón abierto al patio y ya había una cierta dinámica de uso del patio fuera del horario escolar. Se pretende naturalizar, a petición de la comunidad educativa, desde el ayuntamiento se apoya esa operación, a través de ayudas que vienen del gobierno vasco se hará unos convenios ayuntamiento-administración autonómica, gobierno vasco y ayuntamiento de Azcoitia, y estamos rematando el proyecto actualmente para ir haciéndolo realidad a lo largo de este curso y el que viene. Me imagino que durará 2 años, suele ser lo habitual. Estos procesos de transformación no son inmediatos, pero tampoco se pueden alargar muchísimo en el tiempo, porque una escuela, una comunidad educativa cambia mucho en 3 años. Un proceso que dure más de 3 años, ya te han cambiado los niños, las familias, los profes. En educación hay mucha movilidad, puede ser excesivo, ¿no? Entonces, bueno, aunque lamentablemente hay sitios donde sí que llevamos más de 3 años, pero lo ideal es esto. Entonces, todo esto que cuento puede parecer una cosa muy básica desde el punto de vista del urbanismo, pero por algún motivo es muy difícil, muy difícil. Nadie quiere abrir el melón, definitivamente, y los sitios donde se está abriendo, sobre todo en Cataluña, que es donde van por delante con todos estos procesos, pues se está observando los pros y los contras. Es decir, los pros porque son grandes beneficios, el calmado del tráfico en los entornos escolares, la naturalización de estos espacios, tal. Al mismo tiempo, pues sistematizar esto es difícil, hay desigualdades en función de los casos, pero eso es obvio y me imagino que es lógico cuando se extiende, ¿no?, a gran nivel una intervención de estas. Y luego lo que más preocupa, evidentemente, a los equipos en parques y jardines y mantenimiento urbano es el mantenimiento, precisamente, ¿no?, el coste del mantenimiento, porque aunque hablamos de jardinería de bajo mantenimiento, siempre va a ser más costoso que lo que hay ahora, que es nada. Es
que tenemos que partir de la absoluta nada. Yo, si quieres, te cuento ahora lo que siempre cuento al principio, que es por qué esa foto fija. Es decir, por qué llegamos a los colegios y nos encontramos esas pistas hormigonadas. Pues porque han interesado a todo el mundo. Porque para la administración una pista asfaltada es una maravilla, es una inversión a 50 años. No vas a volver a hacer nada en los próximos 30 años mínimo. Con lo cual, pues ya no tienes ni que mantener, ni que barrer, ni que regar, ni que podar, ni nada de nada. Es un mantenimiento óptimo. Para las familias, nadie se ha ido quejando con esto. Es más, hay muchas quejas al revés, cuando de repente metes una charca, metes un arenero, metes una montaña y empieza a aparecer, ¿no?, los críos pues manchados, todas estas cosas que pasan ahora, ¿no? Y finalmente el profesorado, pues gran parte del profesorado también se ha sentido muy cómodo con este patio plano, homogéneo, de monocromo, monotemático, monomaterial, monotopográfico, que se ve y se vigila de un vistazo, ¿no?, donde no puede pasar nada fuera de tu vista. Entonces tú ahora llegas a un centro y dices, ahí al fondo voy a poner un seto y ahí detrás del seto se van a meter los críos a jugar, tal, porque ellos reclaman intimidad o estar fuera de la mirada del adulto. Ya, pero eso no gusta a gran parte del claustro. Entonces ya empiezan los choques, empiezan las tal, y bueno, y eso es una especialización, como todo, ¿no? No son los proyectos de patios y los proyectos de educación, no son proyectos de urbanización y son proyectos de jardinería al uso. Son cosas mucho más complejas, pero también mucho más ricas y más productivas desde el punto de vista de lo pedagógico, porque es el sitio donde hay que hacerlo, donde tenemos que hacer la pedagogía urbana, es ahí, es en el cole, ¿no? Por eso nosotros pues tenemos una firme apuesta por todo esto y trabajamos en todos los niveles, en lo pedagógico, en los talleres, en las obras, en los proyectos y también con las administraciones exigiendo inversiones en este campo, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y luego tendrás que hablar con todo el mundo y reunión para aquí, reunión para allá. Sí, mucho es trabajo de gestión y de coordinación y de colaboración y todo tiende. Yo ahí tengo una gran trayectoria con la administración local y llevo muchos años asesorando a ayuntamientos y soy muy municipalista y creo realmente en la potencia de la administración local y su relación con el ciudadano, ¿no? Es una administración que es muy ágil cuando quiere y que tiene mucha potencialidad. Y para estos efectos del microurbanismo, de las pequeñas acciones, porque en el fondo son pequeñas acciones, pero de mucho impacto. Lo que me pone muy nervioso y siempre me ha puesto, y por eso es contra lo que siempre he luchado, es con quedar en el mundo de la teoría simplemente, ¿no? O sea, no pasar a la acción. Nosotros somos gente de acción, claramente, ¿no? Nosotros, yo cuando empezaba a hacer las participaciones y veía que esas participaciones encargadas por juventud o encargadas por cuando empezaron a surgir las concejalías de participación, no tenían conexión con parques y jardines o con infraestructuras, y entonces quedaba todo en una entelequia que nunca llegaba a conectarse con la realidad ejecutiva del asunto. Yo eso lo paré en seco de inmediato, es decir, yo solo participo de procesos donde todas esas partes están combinadas. Yo no hago participaciones en vacío, yo no porque considero que estoy perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a los demás. Entonces la transferencia de acciones donde la participación se manifieste en acciones es para mí el principal objetivo de todos estos programas. Todos esos programas que nombrabas al principio, tanto todo lo que estamos haciendo en Donosti con Verdea Piztu, que es un programa que nace de Parques y Jardines. Parques y Jardines contrata la redacción del plan director del vivero municipal en Putzueta y la realidad de esos nuevos cultivos que se están haciendo, de esa nueva realidad vegetal que se quiere llevar tanto a nivel forestal como arbustiva como herbácea a la ciudad, la llevamos a través del programa Verdea Piztu a los patios escolares y ahora estamos trabajando fuera del patio escolar. Es decir, en el espacio adyacente a los patios escolares, y ahí con quién estamos colaborando, con todos, con infraestructuras, con los de movilidad, por supuesto con todas las secciones de parques y jardines, con mantenimiento y con educación. Pero claro, es un ente que flota entre departamentos, ¿no?
Es muy complejo, hablar con tanta complejo, gente. Sí. Vale, pero tiene mucha lógica porque al final hay muchos parques que están muy estupendos, muy monos, pero no va ningún niño, porque igual los niños están en la placa de hormigón porque su entorno es ese. Entonces es mejor como llevarles el parque a ellos, que generalmente son los que más usan y los que más lo van a apreciar. O sea, sí que tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque luego hay parques allí que son muy monos, sí, pero que no va nadie. Entonces es mejor llevar el parque a los usuarios principales, que luego también está todo el mundo, pero generalmente los niños. Así que... Bueno, eso entronca luego con todo el mundo de Tonucci, la ciudad de la infancia y todas estas cosas que es de la que se nutre toda esta literatura, ¿no? De decir, una ciudad apta para la infancia es una ciudad apta para todos, ¿no? O sea, encontrarse a niños, niñas en las calles, en nuestros parques, en nuestros espacios, habla bien de nuestros espacios, ¿no? Un espacio donde está lleno de niños es un espacio saludable, ¿no? Son como la posidonia en el mar, ¿no? Si hay posidonia, el agua está limpia. Pues si hay niños y niñas, es que aquí hay seguridad, hay familia, hay gente, hay vida, ¿no? Pues entonces lo que tenemos es que promover una ciudad amable, claro, amable con la infancia, ¿no? Y jugable y bueno, esa es la línea en la que nos movemos, ¿no? En el proyecto de Azkoitia estáis en la fase de proyecto, o sea, ya está proyectado. ¿Cuándo vais a empezar con las obras? Nosotros tenemos que... Pues es que me pillas aquí en el estudio. Tengo que entregar en estas semanas el proyecto para iniciar la licitación. Me imagino que antes del verano. Y a ver si todo va bien y en verano, este mismo verano, estamos ya metiendo las palas allí, ¿no? Usar en el verano para hacer las obras y molestar lo menos posible. Bueno, eso es lo que nos gustaría a todos, pero al final yo siempre digo, como nos cuesta tanto llegar, todo esto que acabo de contar, cuesta tanto llegar a ver la pala entrando por la puerta del patio, porque al final todo esto que acabas de contar del diseño del proyecto, licitaciones, uno y otro, pues todo esto en tiempos se va alargando y al final las obras caen cuando caen. Entonces yo puedo estar entrando en un patio en febrero, en diciembre, en enero, en junio, entonces yo ya no prometo nada, ¿no? Claro que todos quisiéramos hacer las obras en verano para llegar en septiembre y tener el patio cambiado. Pero bueno, eso ni es lo mejor, porque no puedes plantar en verano, eso para empezar a hablar, pero no me pasa casi nunca. Entonces lo que hacemos también es, con estas comunidades que están en transformación, es también hacernos copartícipes de eso, es decir, por favor que llegue la obra, cuando llegue, y convertiremos la obra también en espacio pedagógico y aprenderemos con la obra, es nuestra obra. No, el tema de la participación bien llevada y tal, también tiene este concepto, que es que las transformaciones las hacemos nosotros mismos, apoyamos esa transformación, es nuestra obra, no es una obra que vienen de fuera a hacernos y que luego la vamos a criticar porque no nos gusta. No, es que si no nos va gustando ya lo vamos viendo al principio cuando lo diseñamos, según la vamos haciendo y luego cuando la recibimos. Yo también me gusta decir que es que los procesos de transformación son interminables. No son inmediatos, porque no puedes llegar y transformar una escuela en un trimestre ni a duras penas en un curso escolar, yo creo que no se puede hacer, pero es que tampoco acaban nunca, porque siempre hay algo que mantener, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber una cosa que cambiar. Entonces cuando tú te metes en modelo voy a cambiar, eso te va a acompañar, está siempre en un cambio perpetuo, ¿no? Muy bien, vamos con el segundo proyecto que hacéis en Fermín Blanco, en el estudio, que es el de Eirón, que también tiene que ver con la participación centrada en la creación de espacios de juego, pero en este caso fue en A Coruña y que, según he visto vuestra página web, está en la Ciudad Vieja o cerca de la Ciudad Vieja, que se derribó un edificio militar, quedó ahí un solar que con muy buenas características. Y ahí hicisteis un proceso participativo con niños con el objetivo de hacer un lugar de juego y todo lo que hemos hablado. También vi que el proceso también fue largo, empezasteis el año 2000, el curso escolar 2016-17, las obras empezaron en el 22, porque el tema de los tiempos, el urbanismo siempre son cañeros, pero ya participación ciudadana ya es como, bueno, pero ahí está. Cuéntanos un poquito este proyecto. Bueno, yo es un proyecto al que tengo muchísimo cariño,
porque está ligado a los procesos a los talleres de nanoarquitectura de la Fundación Luis Seoane en Coruña, ¿no? Cuando os hablaba de que nuestros primeros talleres tenían lugar en un museo, tal, pues es este centro, ¿no? Es la Fundación Luis Seoane, es un museo en la ciudad de Coruña que está integrado en una antigua zona militar que poco a poco ha ido siendo desafectada y ahora ya es un espacio público, y ahí pues hay una serie de edificios, el antiguo hospital militar, que ahora es el Hospital Avente y Lago, es un hospital público también, el Museo Militar, todo un parque en su entorno, y la propia fundación, que era un cuartel, y se ha convertido en museo. Entonces, todo esto, por su carácter militar, estaba siempre tradicionalmente cerrada al público, aun estando en la ciudad vieja de Coruña. La ciudad vieja no entraba en este recinto, ¿no? Entonces, a medida que se va abriendo, va surgiendo la posibilidad de utilizarlo más y más, ¿no? Bueno, pues en el fondo de esto y en el perímetro de una muralla del siglo XVII, pues en lo alto aparece este edificio, que eran las viviendas de los militares que eran doctores, médicos que se dedicaban al hospital, que se derriba y que queda un baldío urbano allí durante años. Entonces nosotros desde el museo donde estamos haciendo los talleres solicitamos al ayuntamiento la posibilidad de simplemente ocupar el espacio, el baldío aquel, para tener un espacio de experimentación. Es decir, bueno, pues está al lado del museo, nosotros tenemos aquí a los niños, las familias, y vamos a empezar aquí a hacer cosas que no podemos hacer dentro del museo. Es ese concepto que, bueno, en Inglaterra en su momento se hizo mucho, que eran los parques de basura, o los parques que eran zonas donde los niños podían jugar con desechos de cosas, y eran espacios de la pedagogía sucia, ¿no? De la pedagogía donde tú te ensucias, donde tú juegas, donde tú transformas materiales y tal, ¿no? Que es lo contrario a estar dentro de un museo, que la verdad el museo está bastante limpio, está bastante colocado, está con sus cuadros, con su público, y a nosotros nos venía muy bien ese carácter más transgresor y más experimental con el material. Sí, y no pretendíamos más. Bajar al barro. Bajar al barro y cortar y trabajar con herramientas y ponernos allí seriamente, ¿no? Bueno, y empezamos a pensar en cómo podíamos ocupar aquello, y como estaba colmatado hasta la coronación de la muralla, pues había un problema de seguridad, que te podías caer por ahí. Entonces hicimos como un plan en el que nosotros protegíamos con jardinería y con tal, bueno, basado todo en temas de Gilles Clement, el jardín en movimiento. Estudiamos toda la jardinería que había ido naciendo allí durante todas las especies durante el periodo de la evolución del baldío urbano que habla Gilles Clement, y bueno, todas esas cosas nosotros las íbamos actualizando allí, pero al estar en un sitio arqueológicamente tan caliente, pues el ayuntamiento consideró que efectivamente habría que, aun siendo un tratamiento efímero del asunto, teníamos que consultarlo con Patrimonio, y que Patrimonio nos indicase un poco las pautas para la utilización de ese espacio. Y claro, esto hace varios años ya. Poco a poco todo va mejorando, poco a poco todo esto de la participación, de la infancia y tal, ya llega a tal, pero hace 10 años pues todavía no se hablaba tanto, ¿no? Y entonces yo recuerdo aquellas reuniones donde se reían de ti en la cara, ¿no? Decir, ¿pero qué me estás contando? Aquí los niños vienen aquí que quieren ocupar una zona ¿no? Entonces me venían a decir algo así como, Fermín, mira, vale, muy bien, pero hazlo bien. O sea, hazlo bien. Que hazlo bien es que haya un proyecto de por medio. Dice, tú eres arquitecto, coño, haz un proyecto, haz un documento que cumpla con la normativa, no me traigas aquí un plan de participación, hazlo bien, me decían ellos, ¿no? Bueno, pues, ¿y hazlo bien qué significa? Dice, rebaja la cota del terreno, excava, desnuda la muralla, tal, y así ya tendrás tu peto, ya tendrás tal. Y yo dije, bueno, pues esto nos cambia no queríamos llegar a tanto, pero si es el camino que nos va dejando el asunto. Entonces fuimos forzando la posibilidad de ir por ese camino, que era el que nos dejaban. Entonces convertimos todo esto en un proyecto pedagógico también. Y durante años íbamos codiseñando con todas estas familias, pero lo que pasa es que esto ya no es un colegio, son familias que durante años forman una comunidad. Es mucho más potente que incluso que un colegio, ¿no? Entonces yo ahí podía profundizar mucho más y tener ese concepto del trabajo de la comunidad de aprendizaje a sus niveles extremos. Es decir, yo dentro de las familias, pues allí había desde una mamá que era directora de
o de un laboratorio de investigación de una fábrica de maderas, a una periodista, a una fotógrafo, a un payaso, a un bombero, ¿no? Entonces yo con toda aquella gente tenía un equipazo, ¿no? Que trabajaba a favor, oye, que había que hacer una nota de prensa para solicitar al ayuntamiento tal, que había que hacer unas fotos para no sé qué, y ahí llegaba el padre con no sé qué. Bueno, hicimos un equipo muy potente para ir desarrollando este proyecto. ¿Qué pasa? Que fue tedioso, porque eran informes negativos, desfavorables, que si la muralla, que además es una muralla reconstruida del año 65, pero las bases son del siglo XVII, pero luego la muralla tampoco es que tuviese mucho valor, había procesos arqueológicos entre medias abiertos que ya nos decían que aquello era un relleno y que por tanto podíamos actuar allí con comodidad, pero bueno, tuvimos que ir haciendo y cada técnico que venía se metía en el juego del asunto. Entonces el arqueólogo venía a darle los talleres a los chavales y le hablaba de toda la arqueología de la zona. El ingeniero de la zona de donde está la puente de Mando nos hablaba de los vientos porque es una zona muy venteada ahí enfrente del puerto de Coruña. Las de Juana de Vega, que tienen aquí en su momento tenían un máster de jardinería y paisajismo, ahora es el máster de ahora es un curso de paisajismo. Cristina García Fontán, que nos ayudó muchísimo, vino o sea, todo el mundo que venía apoyaba el proceso y fue una cosa realmente muy bonita. ¿Qué pasa? Que se alargó tanto en el tiempo que ya empezaba a ser un mito. Y allí, ¿no? Decía, ya está Fermín con el rollo, esto no se va a hacer nunca, esto solo se te ocurrió a ti en la cabeza, esto no es verdad. ¿Qué pasa durante todo este proceso? Y esto es común a lo que hablábamos antes de los patios. Cuando los procesos se alargan, y casi todos se alargan, son necesarios también los momentos de mantener cohesionadas a las comunidades con pequeñas acciones que te mantengan la chispa de la llama de la comunidad. Por eso normalmente, en paralelo a un patio, a un proceso de estos, hay pequeñas acciones que juntas a toda la comunidad y haces un osolán, o haces una facendera, o haces un trabajo en comunidad, o tal, pero nosotros no descargamos toda la responsabilidad de la transformación en estos modelos, sino que estos modelos nos sirven para apuntalar procesos a mayor escala, ¿no? A medio o a largo plazo, ¿no? Bueno, pues entre medias aparecieron momentos simpáticos, pues por ejemplo un festival, no sé si se llama festival o es un encuentro internacional de educación en las artes que se hace todos los años a la altura de verano, de junio o julio. Durante estos años estaba, era Chema Mesías, era el profesor de pedagogía artística encargado de gestionar aquel festival, pidió a cada colectivo que se ocupara de hacer una acción en una parte de la ciudad. Y nosotros estábamos en ese momento con el bajón de haber recibido los informes negativos de patrimonio y no teníamos que reformular otra vez el proyecto entero, y nos pedimos la playa, porque era el único sitio donde realmente podíamos hacer una acción común de transformación sin pedir licencias ni nada, ¿no? Y en Coruña, todo el norte pasa, hay ahora mismo se está haciendo en los últimos años una operación de protección de los paseos marítimos que por el oleaje del Cantábrico y todo esto, como las olas con las mareas altas y acaban llevándose por delante los paseos marítimos, se protegen muchas de ellas con unas barreras, con unas trincheras de arena, moviendo arena en la playa, y durante el invierno queda una barrera medioambientalmente más que discutible, pero es como se protege porque disipa la fuerza de la ola y protege el paseo. Y a la altura de San Juan, más o menos, ahí por junio, unas máquinas extienden la arena y preparan las playas para la época de baños, ¿no? del verano, donde ya las mareas bajan. Entonces estábamos en ese momento, y lo que hicimos fue utilizar esas palas y toda esa maquinaria para hacer una gran construcción, para que al subir la marea se quedase como un playground en la playa. Es la típica gracieta de hasta cuánto puede ser de grande un castillo de arena en la playa, ¿no? ¿Dónde empieza el nivel en donde tienes que pedir licencia? ¿Cuántos metros cúbicos de arena puedo mover en una playa, ¿no? Es un espacio público que es un poco, pues son estos activismos que te permiten cuestionarte las realidades. Entonces dijimos, bueno, pues nos vamos a un límite tan interesante entre lo natural y lo artificial, que es la playa urbana. Vamos a utilizar los recursos públicos, que son estas palas que están aquí, y vamos a hacer un movimiento de una arena, que ya es un aporte traído aquí, para, cuando suba la marea, dejar una zona de la playa
como un playground, que eso con la fuerza de las mareas aquí en Coruña pues realmente se lo arrastra y luego queda todo, el lunes ya estaba, porque esto fue un fin de semana, el lunes ya estaba completamente arrasado por la marea, ¿no? Y esos son momentos que yo recuerdo como momentos muy potentes, porque unen a la comunidad, nos mantienen todos, nos desahogan, nos mantienen unidos, y es lo que ha permitido que un proyecto de estos se haya alargado tanto en el tiempo y se haya mantenido a las comunidades hasta el día que por fin entró una máquina por allí, por la puerta. Otra intermedia fue conseguir la peatonalización de esa calle, que estaba llena de coches, de tráfico y tal, y los niños hicieron una solicitud al ayuntamiento para que se peatonalizara. Entonces, eso es otro concepto, son los pequeños triunfos en un proceso que se alarga mucho en el tiempo, ¿no? Que son necesarios para coger fuerza cuando ya estás desfondado, ¿no? Entonces, durante años, los programas pedagógicos de la nanoarquitectura tenían que ver con el Eirón, cómo se iba a hacer, hasta que por fin llegó la pala, la empresa Arquitectura y Paisajismo, o no sé cómo se llama, es paisajismo, nos envolvió como en papel de regalo la pala para los niños, la abrimos, entonces fue un momento muy, muy bonito, y empezó el movimiento de tierras, y la obra formó parte de los talleres, y fuimos siguiéndola y fuimos viéndola, con tal que al excavar, para bajar la rasante, aparece un hallazgo que es arqueológico, pero no arqueológico en el sentido que se esperaba, sino que lo que aparece es la antigua cantera de donde han salido gran parte de los bloques de piedra de la propia muralla, de la ciudad histórica de la ciudad y tal, con las marcas de canteros, con las líneas de corte, algunas a medio sacar. Entonces decidimos musealizar de alguna manera, integrar en el diseño del parque este tramo de muralla y convertir todo aquello en un jardín permeable, porque lo que buscábamos era un espacio abstracto pero naturalizado, no una plaza dura. Entre medias hubo un proceso también muy interesante. Fíjate la cantidad de cosas que voy contando de un único proyecto, porque en la ciudad vieja no hay, de Coruña, no hay, en lo que es la corona de la propia ciudad, no hay un parque infantil como tal, ¿no? Entonces traíamos en una sesión muy interesante, intergeneracional, trajimos personas de diferentes edades que habían sido niños en las décadas, en los 60, los 70, los 80, los 90, ¿no? Y hablaban entre ellos cómo jugaban en el espacio público de la ciudad vieja de Coruña, que era muy interesante porque cada placita, en función de su configuración, generaba un tipo de juego. Entonces la Plaza de las Bárbaras, que es una plaza dura de piedra, con paredes de un convento sin ventanas, pues era más para juego de pelota. Sin embargo, el Jardín de San Carlos, que es un jardín con parterres y tal, pues era más de escondite y de juegos. La plaza de Azcarra, cada una de las plazas invitaba a un tipo de juegos, y el juego tenía que ver con el espacio urbano, porque no hay columpios, no hay toboganes, ¿no? Entonces el Eirón iba a ser otra pieza más que con toda esta información pues la íbamos diseñando. Entre medias aparece una trágica noticia, y es que precisamente el Jardín de San Carlos, que es una olmeda histórica con unos olmos preciosos, centenarios, pues se habían salvado de la grafiosis que asoló durante estos años las grandes olmedas europeas, que estuvo a punto de desaparecer, y esta se había quedado al margen de este problema, pero en estos años se detecta que han llegado a las raíces de los olmos y empiezan a secar uno detrás de otro todos los olmos. Entonces nosotros en el Eirón hacemos un poco resucitar toda la plantación que se va a hacer. Serán olmos traídos ya de clones específicos que han resistido, que se ve que resisten la grafiosis, y nuevamente el especialista de turno viene, nos cuenta, y es la sección. Entonces es una obra que ha sido pedagógica en todas sus fases, y que cada parte de la misma nos ha permitido pues ir formándonos en temas distintos, y en conjunto pues habla de una manera muy diferente de hacer ciudad, ¿no? Es una manera de hacer ciudad con las personas y para las personas, ¿no? Y hacerla. O sea, no la hemos soñado y la hemos dibujado, pero es que la hemos hecho. Entonces ellos están allí en un espacio que nada tiene que ver con lo que uno puede imaginarse como espacio infantil, porque entre otras cosas no hemos podido meter elementos de juego, era otra de las cosas que nos prohibía, y lo que hemos hecho es convertir el espacio en una especie de tablero de juego, donde hay ciertos juegos que
que nosotros lo sabemos, que son juegos ocultos y que lo que es un espacio para que pasen cosas. Y normalmente estamos ahí haciendo nuestras actividades, nuestros talleres. Todavía se acaba este fin de semana pasado el segundo trimestre, porque va por trimestres el programa, y hemos hecho el fin de fiesta en familia allí, construyendo en un espacio que ellos sienten como suyo, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que te acabo de contar de un proyecto que realmente está lleno de contenido. Sí, muchísimas cosas. Pero luego imagino que a día de hoy también el Museo Contemporáneo lo seguirá usando y está disponible y... Sí, es un espacio público, el museo lo usa para ciertas actividades, pero la ciudad también, es decir, para conciertos o para es un espacio ahí abierto al público, ¿no? Vamos a hablar un poco de ti, de tu trayectoria profesional. Por lo que he podido cotillear internet, me vas corrigiendo. Tú naciste en Asturias. Sí. Estudiaste arquitectura superior en Valladolid. Sí. Te fuiste de Erasmus a Lisboa, que yo también, ya lo hemos comentado, lo coincidimos. La Luciada, además, también era como ahí va. Hemos tenido como vías paralelas. Porque además luego también tienes el segundo estudio tienes en Pamplona, que yo soy de Pamplona, o sea, en verdad tenemos muchas cosas en común. Estamos en la línea. En algún momento había que juntarse y va a ser ahora. Bueno, pues. Y cuéntame un poquito esto un poco y luego tus hitos más importantes o igual proyectos o cosas que te han podido pasar para llegar hasta ahí. O porque tienes un segundo estudio en Pamplona, también me pregunto yo. Sí, bueno, esa es la vida, ¿no? O sea, nosotros tenemos efectivamente, es así. Yo soy asturiano. Cuando hablamos de la filosofía, nosotros los asturianos que estábamos en las clases en los años 90, pues recibíamos la filosofía de la mano de Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno es un filósofo de Haro, de origen riojano, creo que era de Haro, sí. Y se instala en Oviedo, y desde Oviedo pues hará su cátedra, impartirá la cátedra y creará un modelo filosófico fundamental desde el siglo XX, ¿no? Y en Asturias pues creará una escuela de tal manera que todos nuestros maestros fundamentalmente de filosofía eran de la escuela de Bueno, y el mismo Bueno venía al instituto bueno, yo lo vi ahí en la Casa de la Cultura, en unas conferencias, y a mí me impactaba, o sea, me impactó muchísimo esa persona, ¿no? Luego le he ido siguiendo su manera de aproximarse, el famoso materialismo filosófico, trabajar a partir de la realidad, el pensamiento crítico, el cómo enfrentaba estas cuestiones, cómo planteaba los temas, los debates, cómo se rompía a sí mismo y nunca había manera de encasillarlo, cómo ponía verde a la izquierda, siendo él una izquierda crítica, cómo humillaba a Zapatero con sus declaraciones de la alianza de civilizaciones, como de repente un tipo académico y culto se metía en los programas de televisión populares y se enfrentaba ahí a todo el mundo. O sea, a mí me parecía un tipo brutal, ¿no? Y tan próximo, porque lo teníamos tan próximo, que para mí era una referencia, ¿no? Que me ha ido acompañando de alguna manera. Claro, luego cada uno hará sus interpretaciones de Bueno y hará yo, como no soy filósofo, pues las aplico a mi manera, pero me ha ido acompañando. Lo cierto es que la vida me fue llevando a, pues esto que dices, a Lisboa, a Valladolid, a Coruña. He hecho mi tesis doctoral en Madrid, en la universidad también, y han aparecido una serie de personajes que, igual que Bueno, me han ido influyendo, y me han ido influyendo mucho, y algunos son con nombres y apellidos y otros son figuras del tipo, pues yo que sé, a mí Manuel Gallego, que es el arquitecto con el que yo llego a Coruña, pues estoy 3 años trabajando con él ahí codo con codo, y es la persona que me enseña realmente la práctica profesional, ese momento en el que uno sale de la escuela de arquitectura y te sientes con dudas, ¿no? y ves a un profesional trabajar y analizar el territorio y trabajar como trabaja Manolo. Para mí fue fundamental. Los alcaldes para mí, porque yo luego he trabajado muchísimo en ayuntamientos, entonces los alcaldes, la figura del alcalde, no un alcalde en concreto, sino muchos,
han sido muy importantes en mi desarrollo, porque yo que nunca he estado afiliado a ningún partido, ni tengo ninguna... vamos, que no me veo yo metido en política ni nada de esto, sin embargo la figura del alcalde para mí siempre me ha resultado muy sugerente, porque son líderes de sus comunidades, son gente que han recibido sus votos, son gente que tienen una inteligencia de acción, que saben cuándo actuar, los buenos, claro, pero es que yo me he encontrado muchos buenos, o sea, en la toma de decisiones, ¿no? Yo cuando les proponía cosas y les decía, y me decían, no, esta idea que tienes es buenísima, es muy lógica, pero no es el momento. No, cosas así, ¿no? Es decir, no, conceptos que yo no manejaba en ese momento y que he ido aprendiendo mucho de la gestión, ¿no? Y por eso gran parte de los proyectos que luego te he ido explicando es precisamente por eso, porque yo siempre he estado muy próximo a la gestión municipal y he visto cómo controlando los tiempos, los cómo, las formas, se puede llegar con efectividad a ciertas cosas, cómo nada se acaba en un único proyecto, cómo se encadenan las cosas. Yo raras veces tengo un proyecto que hablo solo de un proyecto, lo normal es que un proyecto encadena con una secuencia de cosas que me están pasando, ¿no? De hecho, yo no me siento cómodo hablando solo de un proyecto, porque un proyecto bebe del otro y de este sale otro y siempre hay una trayectoria en continuidad, ¿no? Entonces, estando en el estudio, los colaboradores que me acompañan desde hace años, pues empiezan a enamorarse y a irse a sitios distintos, pero sin perder la conexión con el estudio, ¿no? Y entonces Borja se va a Alemania y desde Alemania mantiene las redes sociales y mantiene los dosieres y toda la parte de diseño que estaba haciendo, y Luis, que me acompaña desde el inicio, se va a Madrid y siguen trabajando en red, ¿no? Hasta el momento en el que me tengo que ir yo también, ¿no? Que me voy a Pamplona, ¿no? Entonces, ya llevábamos años trabajando en esta especie de red, donde trabajamos con las comunidades. Nuestra manera de trabajar es muy próxima, como ves, a las comunidades, con lo cual tampoco nos sentimos muy cómodos trabajando en la distancia, tenemos que estar próximos a las comunidades con las que trabajamos. Entonces mi presencia en Pamplona también se debe a eso, porque desde Pamplona pues todos estos programas de Azcoitia, de las aulas de Ikaslab, de Urrechu, Lesaca, toda la operación en Pamplona, Verdea Piztu en Donosti, pues me permiten trabajarlo desde Pamplona, donde tengo a mi hijo, ¿no? que es la razón de mi movilidad, y ahí desde la Chantrea pues estamos trabajando con todas estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, mi vida itinera constantemente entre estos dos grandes polos. Estoy haciendo el Camino de Santiago de ida y vuelta constantemente. Sí. Claro, claramente aplicas la pedagogía de la acción en tu propia vida también. O sea, con la acción, a través de la acción, tú vas aprendiendo, estudiando un montón, solucionando problemas, que eso es lo más complicado y lo mejor. O sea, reto que te propones, me imagino, reto que vas. Como tengas algo en mente, veo que vas como pum, 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 pum. Sí, somos muy de eso, de tal, pero también hay que tener mucho cuidado, porque estos programas, por ejemplo los de los patios, son proyectos donde te puedes quemar muy fácilmente. Entonces también hay que entrar con una cierta cautela. Y también un carácter, mucha mano izquierda, imagino. O sea, yo no sé... Sí, mucha escucha y escuchar activa, mucho, hablar mucho. Ostras, sí. Es complicado. Sí. Porque mucho coger el tono a la acción, ¿no? Decir, darle a cada colectivo, cada persona lo que necesita, porque igual habrá conflicto de intereses, habrá protagonismos. Habrá pues todo lo que hay. Complicadito. Con personas, ¿no? Pero bueno, es como todo, pues es una especialización que no nos hemos propuesto. O sea, yo no me imaginé decir, voy a ser arquitecto de espacios educativos. Nunca me voy a ser diseñador de juguetes. Nunca se me pasó por la cabeza esto, ¿no? De hecho, en un momento dado, gente que nos dedicábamos a esto nos empezamos a reunirnos en Madrid, en el Reina Sofía, para tratar nuestras problemáticas, porque normalmente el mundo de la infancia es un mundo
en términos generales menospreciado, ¿no? Todo lo que toca la infancia suele ser inmediatamente degenerado o degradado, ¿no? Entonces yo soy Fermín Blanco y me reciben las autoridades, los alcaldes, las alcaldesas, o tal y cual, como el arquitecto Fermín Blanco. Pero cuando soy Mr. Lupo, que soy yo mismo, soy mucho menos, ¿no? Soy Fermín Blanco en pequeñito, ¿no? Soy el que juega con los niños, ¿no? Pero soy la misma persona. Entonces, cuando hago un taller para niños o cuando hago un plan general, soy yo. y sé lo que es presentarse con un sombrero o con el otro, ¿no? Y nos da pena también, ¿no? Porque nosotros le ponemos tanto empeño a uno como a otro. Y nos gusta darle seriedad a este ámbito de la juventud, de la infancia, de la educación. Y por eso nos juntamos en un momento dado, colectivos que llevábamos ya tiempo en esto, en una asociación bajo un mismo paraguas que se llama Asociación Ludantia, ¿no? De la que además pues fui uno de los miembros fundadores y tuve el honor de ser el primer presidente, ¿no? Ahora Guayarmina Rijo es la que lleva desde Canarias esta presidencia y ahora estamos en un momento también de nuevos objetivos y de seguir creando con la Asociación Ludantia, que es también una asociación que recomiendo que visitéis a las personas que podáis estar interesadas en estos temas, porque en cada territorio es fácil que os encontréis alguna asociación o algún estudio, personas especializadas en todos estos temas que unen todos los temas que hemos estado Sí, yo estoy tratando, mirando ¿no? la web y la ponemos abajo en la descripción porque había muchos colectivos. Bueno, no sé si está actualizado o no, pero bueno, sí que había mucha gente ahí. Lo ponemos abajo y si alguien está interesado, ahí tiene la información. ¿Cuál sería tu siguiente reto o qué estás haciendo ahora? Mira, es que no me atrevo ni a decirlo. Lo que estoy haciendo ahora es una cosa tan pequeña y tan... Ya lo has publicado en LinkedIn hoy. O sea, lo porque vamos me a gusta, poner también. pero estas son las cosas que Cuéntanos. hago que desconciertan. Dice, ¿qué hace este haciendo esto ahora? Cuéntalo, lo ponemos luego en el enlace, pero bueno, para cuando vean esto ya estará Bueno, nosotros publicado. no lo he contado así en detalle y tal, pero una parte de la acción, cuando tenemos que construir cosas, equipamientos lúdicos para los espacios públicos, para los centros y tal, tiene que ver con una cuestión que se llama el aprendizaje y servicio, ¿no? Que es trabajar con FPs, con escuelas de inserción laboral, donde se mete también un concepto social en el proceso de fabricación y codiseño de estas piezas. Tenemos muchos ejemplos de esto también, ¿no? Y en Pamplona el taller con el que trabajamos mucho es una escuela de inserción laboral que depende de la Fundación Ilundain, que trabaja en este ámbito, Yo ¿no? he estado de campamento allí. Es en el pueblo de Hyundai que tiene una granja. Que tiene una granja Pues escuela. con la Icastola Mayor, Vale. no sé qué Pues sí, curso sí. era, quinto o cuarto, allá que fuimos. O sea, ya sé Pues de qué hablan. nosotros trabajamos muchos con ellos porque tenemos una relación muy directa. A mí siempre me gusta en todos los sitios tener unas carpinterías de apoyo para hacer prototipados de cosas y tal, ¿no? Entonces, en Pamplona trabajamos con ellos y entre sus labores que hacen nidos para las aves, nidos de madera, fáciles de construir, para el vencejo, y el caso es que hay un caso ahí en Echauri en el que se va a demoler una antigua harinera y el proyecto medioambiental para darle continuidad a un parque fluvial a la ribera del río Arga, y la mancomunidad se tiene que encargar de la gestión de ese proyecto, y los de medio ambiente, a través de los biólogos, observan que en la harinera existen unas colonias de vencejo y de avión de más de 70 unidades que están habitando ahí en los aleros de la antigua edificación, que ya está ruinosa desde hace años, ¿no? Entonces, una condición para poder demoler ese edificio es que se construya un hábitat para cuando vengan, que además van a venir ahora, en abril, porque son aves migratorias que están en el centro de África y vienen ahora a estas latitudes para la época de cría y pasan aquí todo el periodo estival, ¿no? Y estos de la Fundación Ilundain tienen muy trabajado todo con los biólogos del Gobierno de Navarra, el mimo con el que cada pájaro necesita su hábitat. A poco que le cambies, ¿no?, el agujero de la entrada de la caja, el tinte, el olor, el color, porque recalienta demasiado. No sé, tienen un proyecto de investigación ya, pero lo que necesitaban era una megaestructura para hincar o colocar en uno de los postes eléctricos que trae la alimentación en la antigua harinera,
Y entonces hemos hecho un par de proyectos, una gran pajarera gigante para colonias de aviones y otra de vencejos y murciélagos. Entonces estamos contrarreloj fabricando estas estructuras que son muy jugables, muy simpáticas así, que las hemos hecho ahí en maderas Azcona, con esto tal, y el próximo jueves seguramente las instalaremos. Cuando se esté emitiendo esto, estaremos volando las estructuras para colocarlas y recibir a las colonias, a ver si esta primavera ya tiene su nueva casita, ¿no? Entonces tú fíjate... Y que les guste, claro, porque... Y que les guste. Que les guste a los señores, porque los clientes también son muy exigentes. Pues aquí no ha habido proceso de participación más allá del que se ha hecho con nidales independientes durante estos años, que de alguna manera está testeado, pero ahora a ver cómo funcionan como conjunto, ¿no? Bueno, la estructura es muy simpática, estos no es engañan, muy lúdica, muy escultórica, en madera, y bueno, y entonces este tipo de cosas son también las que te alegran estas jornadas, ¿no? O sea, quiero decir, al final hay mucha tensión, también estoy contándolo así todo muy alegre, pero mucha frustración, mucha decepción en estos procesos, y también, igual que decía que en los colegios hacen falta proyectos rápidos que te aligeren la tensión de las comunidades, a nosotros como estudio también necesitamos este tipo de pequeños proyectos que se puedan ejecutar rápido, que los veamos en la realidad y que nos entusiasmen, ¿no? Porque al final te metes en cosas nuevas y que te sacan la mente un poco de donde las tienes, ¿no? Son procesos. Entonces, claro, por eso a veces es tan difícil seguir lo que hacemos, porque hacemos cosas extrañas. Yo soy consciente. Pero veo que el hilo conductor es que a ti te motive, que te vienes arriba y que sean bonitos, que son bonitos. O sea, te levantarás como súper motivado cada día, que estás ahí como, hoy toca pájaros, venga. Hoy toca pájaros. La verdad es que cuando llegas al estudio es cierto que muchas veces no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? O sea, porque son muchas las secuencias en simultáneo. Eso sí que es verdad, ¿no? Porque todo esto que está... O sea, ahora mismo estamos abriendo un patio en Nigrán, que es una ampliación, fíjate, en clave territorial. Son colegios que cambian su límite del colegio abrazando montes próximos, con acuerdos con comunidades de montes. Pues eso se está pasando en Nigrán, que estamos casi en Portugal, y estamos en Echauri con esto. Estamos cerrando un aula en Urrechu, que son aulas estas que llaman ICASLab, aulas del futuro. Estamos lanzando dos patios en Donosti, los 3 de Pamplona. Estamos trabajando con un tema también territorial muy interesante en la Ría de Outes, en Coruña, que es un cole que se inunda, al fondo de una marisma, en un espacio ambientalmente muy potente. Estamos cerrando el Ramón de la Sagra, que es un cole con el que llevamos 3 años, que unido al María Pita y a Nuestra Señora Rosario van a hacer una banda verde en Coruña, que son 3 proyectos encadenados en clave urbana también, en un barrio que es el barrio del Viña de las Flores, hecho bajo los supuestos del movimiento internacional. O sea, un sitio donde el urbanismo ha tenido mucho peso y que actuamos sobre un urbanismo de los años 70 bien planteado y que ahora se ha regenerado y que por tanto vamos a potenciar en clave de accesibilidad. O sea, quiero decir, y todo esto está ocurriendo de manera simultánea, ¿no? ¿Cuántos sois en el equipo, en tu estudio? Bueno, nosotros tenemos aquí, vamos a ver, en el estudio hay 3 personas, hay una paisajista, un arquitecto, un urbanista, yo, y luego tenemos la gente de Luis, que está en Madrid. Tenemos a los equipos de Donosti, donde estoy trabajando allí con Ula, que la conoces, ¿no? Ula Irureta Goyena. Otra coincidencia, yo estudié en Donosti y Ula era mayor, o sea, yo sé quién es ella, pero ya no sé quién soy yo. Pero sí, no. Sí, con Ula muy estamos conocida. haciendo esto. Todo lo de Navarra, lo de Pamplona lo estamos haciendo con Clara Eslava, que no sé si la conoces.
y Miguel No la conozco, Tejada. sé quién es, pero no hemos coincidido. Igual algún día la traigo al podcast. Coméntale. Bueno, pues Clara también es otra pieza fundamental en todas estas transformaciones de patios y con, bueno, una persona también súper interesante, ¿eh? La que también es colaboradora en todo esto, ¿no? Sí, sé que hace bueno, que trabajáis en proyectos con niños y así. ¿Hace urbanismo, Clara? Sí, hace urbanismo. Pues coméntale, ¿eh? Sí. Está trabajando en temas del bosque metropolitano, ha ganado sus concursos, ha ganado un proyecto... Pues coméntale, es que a mí a veces me pasa que no llego a contactar, o sea, me cuesta llegar a la persona. No, pues yo te la paso, claro, no hay fallo. Clara, estás invitada. Clara es un fichaje, ¿eh? Clara es un fichaje. Y luego lo que tenemos son los satélites de acción en los centros, que son equipos especializados, que son los profes, que normalmente hay un perfil que nosotros hemos tenido siempre mucho en el equipo, que es el profe, el arquitecto o arquitecta, normalmente es una arquitecta que hace el máster en pedagogía. En lugar de hacer el máster en urbanismo, o el máster en rehabilitación o lo que sea, hace el máster en pedagogía. Ese es un perfil que siempre hemos tenido mucho en el equipo, pero que desde hace unos años no existe porque en los másteres de pedagogía los arquitectos no pueden entrar por la nota media. Es una pena. Porque claro, nosotros ya con acabar la carrera bastante tenemos como para encima tener grandes notas. Entonces no entran a los másters y no sale ese perfil que durante años para nosotros era muy importante. Yo me saqué ese máster, pero la versión antigua, cuando no era máster. ¿Sí? Sí. O sea, yo he sido profesora de dibujo, no estoy pidiendo trabajo, pero yo me lo saqué justo antes de cambiarlo, porque antes hubo un cambio muy fuerte, eran como un mes, 2 meses, no sé, no era tanto tiempo. Y luego cambió la normativa y ya era máster, y yo le hice la versión vieja, pero me sirvió, estuve 3 años así trabajando de profesora de dibujo, sí. En instituto, estaba bien. Pues sí, era normalmente ese es el perfil. Entonces esos son pues también las personas que van a los centros, las que van a los museos, bueno, todo ese. Y luego incluimos en el equipo, aparte de los chavales que son adolescentes o que son o que están entrando ahora en las universidades, 18, 19 años, que participan también mucho de nuestras acciones. Entonces el equipo, ya lo veréis en la página web, es un equipo así también muy amplio y muy heterogéneo. Y además a nosotros nos gusta esta idea de estar siempre haciendo cosas entre muchos, ¿no? Sí, veo que te vea el tema colectivo, te mueves muy bien ahí. Está muy bien. Sí. ¿Cuál sería? Bueno, es que está súper liadísimo, ya lo sé, pero un reto que tú tengas que digas, lo siguiente así como no sé. Bueno, una cosa que nos gustaría hacer es un libro. O sea, nos gustaría hacer porque todas estas cosas normalmente las transferimos a través de charlas, de muchas conferencias que damos, formaciones y tal, igual, y nos están reclamando, y dice, joder, todo esto tendrías que ir condensándolo de alguna manera en un libro. Ahora vamos a sacar uno que no tiene mucho que ver, pero bueno, que que se hizo a través de un crowdfunding, que es un cómic, ¿no? Que vamos a hacer, que es poner Tu cueva patas arriba con Mr. Lupo y Mini Lupo. Es un cómic para familias para transformar su vivienda, ¿no? A través de trabajo entre todos, ¿no? Entre los integrantes de la familia. Pero eso va a ser un pequeño cómic y tal, que nos lleva muchísimo trabajo, claro, porque cada proyecto de estos es una barbaridad. Pero la verdad es que ¿quién dibuja el cómic? ¿Lo dibujas tú? No. Tenemos un ilustrador, sí, Jorge Campos, que es el Ilustratecto. Es un ilustrador especializado en ilustraciones de arquitectura y tal, y nosotros les damos los contenidos y le damos los retos y la estructura del tema, ¿no? Vale, y para crowdfunding, que es entre todos, hay plataformas en internet donde se cuelga el proyecto, se consigue dinero y con ese dinero se lleva a cabo. ¿Eso ya lo tenéis en alguna plataforma? Sí, ya está, ya hemos conseguido. Vale, pues lo ponemos en el enlace. Vale, Ulule fue a través de la plataforma Ulule y fue un premio que se ganó con Mustela, que sacó como un concurso para promocionar 3 proyectos que tengan que ver con las familias. Y uno éramos nosotros, ganamos, pero ganábamos si fruto del crowdfunding se conseguía el objetivo, ¿no? ¿Y cuánto dinero necesitáis? No, ya se consiguió, no sé si eran 5.000 euros. Vale, o sea, ya está, el crowdfunding ya está. Ahora lo que tenemos es que rematar la edición del cómic. Vale, ok, bueno, pues bien, va muy bien, ¿no?
Sí, no, pero que son cosas que dices, ganas y no sabes si ganas o pierdes, porque al final dices, pero ¿quién nos habrá mandado meternos? Porque claro, luego tenemos tantas cosas que dedicarnos a hacer un cómic nos mata, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, bueno, es un poco esta situación de decir, bueno, si con el cómic nos ha costado tanto sacarlo, el libro, esto ya va a requerir, bueno, pues... Y el libro tiempo. sería como recoger los proyectos que has hecho, entiendo, de Sí. pedagogía lupo, escuelas, patios... Sí, en ese sentido, sí. La transformación de espacios es un tema que ahora mismo interesa muchísimo. Entonces... Bueno, estamos continuamente trabajando sobre la ciudad y va como por corrientes y tal. O sea, que lo mismo en la época de los colegios, lo importante era el colegio, o sea, no llegaban a más. Una vez que ya se supera esa fase, pues ya pones el foco igual en el patio y está bien, o sea, siempre se va mejor. Bueno, el patio es el gran olvidado y lo que le facilita el hecho de que sea el patio es que depende de la administración local. El edificio, como depende de las autonómicas, es más difícil plantear cualquier cosa en cualquier comunidad autónoma, ¿eh? Y ya no te digo en los institutos. Fermín, ¿cuál es tu pasión que te motiva muchísimo? Cuéntame. Wow, yo, es que claro, todo esto que te estoy contando habla por sí solo de mi vida, ¿no? Quiero decir, yo estoy volcado en estas cosas que son las que realmente me mueven. A mí me apasionan todas estas historias, me apasiona entrar en nuevos retos, en nuevos coles, en nuevos espacios públicos, en nuevas aventuras. Suena así un poco como de enfermo del trabajo, pero es que realmente... No, tu trabajo es tu pasión, es fantástico. Es que es lo que me gusta. Y cuando hay un proyecto que veo que va a tener un desarrollo interesante o que vamos a poder hacer cosas o que tal, es lo que realmente me mueve y me motiva. Vamos, que digas, oye, ¿te gusta ir al cine? ¿Te gusta un deporte? ¿Te gusta...? Bueno, sí, no, pero tus proyectos son tan tampoco... complejos, sí, que bueno, pues que es que de ahí también aprendes tú un montón y seguramente aprenderás lo que necesites aprender para resolver eso y eso te pone activo. Está muy bien. De alguna manera cuando viajo, que es una cosa que me gusta, además de que viajo porque lo necesito, siempre en el fondo estás como pensando, decir, mira, ya que estoy aquí voy a acercarme a tal sitio porque esto me viene bien para este proyecto que estoy haciendo, que quiero conocer el no sé qué, o quiero ir a este sitio porque tal. Como estamos haciendo cosas muy diferentes, pues es fácil que en casi cualquier contexto haya algo. Yo soy muy curioso de naturaleza y me gusta estudiar. O sea, siempre me ha gustado. Entonces, estudiar las cosas, bueno, leer, pero no leer por sentarme a tirarme ahí a leer. Siempre hay como algo detrás de lo que leo, que siempre hay un porqué, la verdad que sí. No me gusta perder el tiempo, es una cosa horrible, ¿no? Porque... Bueno, sí, no sé, sí. Me imagino que irte de vacaciones, concepto desconexión, no existe. Será hago un viaje, lo que dices, para ver y de paso a ver cómo han hecho aquello. Sí, hombre, yo cojo con el crío, hacemos nuestros viajecillos, nuestras desconexiones, pero estamos jugando, estamos en nuestra historia, pero no... Sí, no aguanto. Estás haciendo un taller, vamos a jugar. Ay, mira. Al final siempre acabas haciendo algo. Quiero decir, es un modelo que no, supongo que no es un modelo, pero yo es lo que me mantiene. No, es una suerte. Activo. Está muy bien. Sí. Además, has hecho, de algún modo, me da la sensación de que tu carrera también va muy relacionada a tu personalidad y al final, o sea, has hecho una carrera a tu manera de ser también. Eso yo creo que sí, es decir, es con cierto optimismo, con cierto realismo, pero de acción y de... Y un ámbito que positivo, te gusta ¿no? mucho, la pedagogía, los niños, la escuela, entorno, arquitectura para... Entonces igual te has especializado sin querer, pero sí, lo que has dicho antes, sin pensar en ello, en plan de, uy, aquí hay un nicho de mercado. No. Y siendo un proyecto que todo en general es un proyecto muy personal porque está basado en mi figura y en mi persona, siempre lo he intentado compartir. Quiero decir, nunca he discurrido este camino solo, nunca. Siempre he montado los equipos, siempre me ha acompañado pues gente fascinante, ¿no? O sea,
la gente que se mueve en todo este ecosistema del sistema lupo, si los vas investigando uno por uno, son todos tipos y tipas espectaculares, ¿no? Muy bien. Vamos a ir cerrando y les suelo pedir a nuestros invitados que nos recomiendan un libro. ¿Tú qué libro nos has... Yo lo tengo muy fácil eso. Mira, porque lo tengo aquí esperando esta pregunta. Es que lo tengo muy fácil porque yo siempre que entra alguien por un nuevo integrante al estudio y tal, siempre le recomiendo y le regalo este libro, que es Cartas a mis sobrinos. Es de Miguel Fisac. Entonces, mi tesis doctoral fue sobre la figura de Miguel Fisac y además fue una tesis muy peculiar porque aunque yo estaba muy interesado en sus creaciones y su pensamiento, luego, hablando de esto de los equipos y tal, me interesó muchísimo toda la gente que acompañaban a Miguel Fisac en el desarrollo de los famosos huesos y todo aquello. Entonces se me fue diluyendo la figura de Fisac en los mal llamados secundarios de la película, los Barredo, los Peiró, los ingenieros, los tal y los cual, ¿no? Y uno de los libros que escribió Miguel Fisac nunca fue un académico, fue uno de los grandes maestros de la arquitectura española, pero no fue profesor en la escuela, entre otras cosas porque él decía que no valía para eso, que no tenía paciencia para los niños, decía él, ¿no? Y tenía un carácter muy duro, muy seco, pero yo que lo he visto muchísimo en conferencias y en uno y en otro, tenía un humor que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Y en un momento dado escribe este libro que es a sus sobrinos, pero porque son estudiantes de arquitectura. Y es como una recomendación, ¿no? Entonces es una recomendación que él hace a los estudiantes de arquitectura y se lo hace a sus sobrinos. Y a mí me encanta, porque es cortito, pero me siento súper identificado con lo que dice. Y no voy a decir nada. Bueno, normalmente hago así un mini spoiler, pero no voy a hacer ningún spoiler. Simplemente, hay como una realidad, que es que salgas rápido en cuanto puedas de la escuela, porque vas a aprender en tu realidad profesional, pero luego hace una serie de comentarios sobre los profesores por departamentos que a mí, sinceramente, me hace mucha gracia. Entonces, nada, mi recomendación es esta en clave pedagógica y en clave de pasar de la teoría a la realidad y de los periodos formativos a los periodos profesionales, que realmente siempre estamos en eso, o sea, siempre estamos en formarnos y siempre estamos en aprender y en mejorar. Muy bien, pondremos la referencia abajo. Está en venta, ¿no? Todavía. Sí, yo creo que sí. Esto lo debe de editar el Colegio de Arquitectos de Ciudad Real y la Fundación Miguel Fisac. Perfecto. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría mandar a la audiencia? Que digas, mira, esto sí o sí que quede claro. Hostia, esto me lo tenía que haber preparado. Claro, depende. La audiencia de un podcast como el tuyo, pues me imagino que será heterogénea. Estás hablando del mundo hispano, aquí puede haber de todo. Habrá todas las generaciones, todos los perfiles y tal. Entonces yo no soy muy amigo de andar dando sermones ni grandes recomendaciones, porque, oye, cada uno sabe en qué circunstancias ¿qué le dirías al Fermín Blanco de 10 años, al niño Fermín Blanco? Uy, va. Por los profunditos. Al niño Fermín Blanco de 10 años. Wow. ¿Qué le diría yo? Yo le diría que... Después de tu trayectoria, tu maduración... Claro, ¿qué es lo importante? Pues hombre, lo importante es navegar, ¿no? Lo importante es navegar, lo importante es ser crítico, es ser flexible, es escuchar, ¿no? Porque yo siempre he hablado mucho y he ido aprendiendo a escuchar, ¿no? Y a colaborar, ¿no? Entonces, abandonar las posiciones extremas, abandonar los cajones estancos y a pasar y a ser proactivo, ¿no? En el sentido de intentar ser a favor de lo que sea, a favor de la obra, a favor del proceso, a favor de tal, porque esas tomas de decisión, esos momentos de pensar, una cuestión fundamental en nuestra profesión como diseñadores, como arquitectos, como proyectistas, pues es ese intento de transformador, ¿no? sobre la realidad. Y ese intento transformador, para ganar posibilidades de ser efectivo,
implica ser proactivo y ser positivo y trabajar a favor de. Porque una de las principales cuestiones con las que yo me encuentro cuando pretendo transformar algo desde mi punto de vista de arquitecto es encontrarme esa siempre existente idea de trabajar a la contra, ¿no? Es decir, el que siempre está de acuerdo con lo que hay, ¿no? El que no se plantea una transformación hacia nada, ni hacia mejor ni hacia peor, es decir, el que nunca va a cambiar nada porque se siente cómodo, ¿no? en esa situación. Eso siempre es mi gran reto, seducir a esas personas que no quieren cambiar, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es eso, ¿no? Es intentar pensar que los cambios, estar abierto a los cambios, pueden ser buenos, ¿no? De hecho yo es que estoy constantemente haciendo cambios y la vida también me ha ido enseñando que he tenido muchos cambios y normalmente creo que he sabido reconducir hacia lo positivo del asunto, ¿no? Es decir, no estar constantemente hundiéndote en los problemas, porque lo cierto es que los problemas llegan solos, ¿no? Entonces, intentar ser pues precavidos, no buscar los problemas tampoco a lo loco, porque ya fácil llegan los problemas, pero al mismo tiempo intentar tener una cierta optimismo y un cierto carácter que navegue a favor de que el barco siga su rumbo, ¿no? Eso se dice así muy fácilmente, pero luego es evidente que es difícil, ¿no? Pero por eso ese empeño mío en no disociar la teoría de la práctica, ¿no? En estar teorizando, estar proyectando, pero ya estar con un ojo pensando en cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo durante 10 años he sido profesor de construcción. En la universidad somos los que nos preguntamos el cómo, ¿no? Es decir, o sea, quiero hacer esto, quiero hacerlo, pero cómo además voy a hacerlo, voy a diseñarlo para facilitar el cómo y no quedarme engolado en una perfección de la teoría que me impida su ejecución, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me ha movido a mí estos 20 años de profesión, sinceramente. Muy bien, pues ahí queda el mensaje, está grabado. Para cuando tengas más mayor, cuando seas más mayor dirás, mira, a ver qué dije. Mira qué decía yo cuando... ¿Qué decía? No, pero sí que se te ve que tienes un perfil como muy constructivo, o sea, muy de arquitecto, muy de construir el futuro, diseñar, hacerlo, y muy resolutivo también, o sea, que son problemitas complejos donde te metes, no es un... O sea, hay que tener, ¿eh? Así andamos. Muy bien, pues muchas gracias por haber participado también. Además, este podcast lo hemos montado en pim pam pum, o sea, ha sido como un sí, venga. Así que muchas gracias por haberme hecho un poco de caso. Y gracias por también esta perspectiva de la educación, los niños, el urbanismo, la participación, el colectivismo, estos tinglaus así complejos. Es que para mí es como wow. Igual yo solo voy un poco a mi aire, pero ostras, digo, madre mía, hace falta también esta mano izquierda y mucha psicología también, de conocer a la gente y muy bien, muy interesante. Y luego que salen los proyectos, que no eso, que luego tampoco es como venga, vamos a teorizar, o sea, que lo haces, ejecutas y funcionan y tienen su vida y eso está muy bien. Así que muchas gracias por haber venido. Ya gracias. Más adelante ya te engancharé otra vez a ver dónde andas. A ver cómo va la cosa. Ya te volveré a decir que Fermín, ¿qué tal? ¿Nos hacemos otro podcast? De todas maneras tendrás que venir por la Chantrea un día, hacer una visita. Ahora en Semana Santa con Amaya, también le damos un saludo a Amaya. Amaya, sí, también. Luego le escribo y decir que sepas que te hemos mencionado en el podcast. Así que nada, muchas gracias y ya volveremos así. Muy bien. No sé, ya haremos algo, ya se nos ocurrirá. Siempre digo lo mismo, ya se nos ocurrirá, pero bueno, no sé. Como, o sea, en un año vete a saber dónde estás y hacemos otro podcast también, a ver qué tal los pajarillos, si les gustó la casa. a ver si vienen, ¿no? Claro, a ver qué colegio andas o si te has inventado otro. Las 7 piezas igual, no sé, te da por inventarte otro juguete pedagógico y está muy bien. Y ahora, a todos los que nos habéis acompañado en este podcast con Fermín Blanco, acordaros de suscribiros al canal, darle al like a este vídeo para que para que este podcast vaya más y gente tan interesante pues se anime a venir también, para que reenganchemos a Fermín, y compartirlo con vuestros amigos y en nuestras redes sociales, porque cada
es verdad, cada pequeña acción cuenta, no sabes quién te lo va a retuitear. Bueno, retuitear si estás en X, pero bueno, LinkedIn, Instagram, en YouTube, va seguro. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien.